Empezamos, chicos. Es información que hemos, digamos, hemos coleccionado información la más relevante y la más actual, ¿no? Para esta presentación. Y solamente son cosas esenciales, como para que no, como para que tengamos una idea de lo que está pasando, de qué es lo que lo está causando y qué es lo que tenemos que hacer. Son cosas muy básicas y ya al final, bueno, ya preguntan todas las dudas que tengan y todo lo que sepamos nosotros vamos a tratar de contestar y vamos a conversar, incluso sobre temas controversiales, ¿no? Como la ivermectina y otro tipo de cosas más que están saliendo Y ahora, las ¿no? vacunas, ¿no? Y las Ahora, vacunas, que es algo muy, muy importante. Así que ver qué cosa esperamos de las vacunas. O sea, uh-huh. no, obviamente no es la solución completa, pero va a ser parte de la estrategia para poder Uh-huh. controlar más que todo la mortalidad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ya, sí. ¿Arrancamos? Arrancamos. Posito. Ahora, chicos, bueno, vamos a ver que la enfermedad que estamos viviendo ahora, la pandemia que se está dando en este siglo, se está dando con la enfermedad que se llama COVID-19. Ese es el nombre de la enfermedad, ese no es el nombre del virus. ¿Cuál es el causante del COVID-19? El causante del COVID-19, de la enfermedad COVID-19, es un virus. Es un virus que es un tipo de coronavirus, se conoce como coronavirus. El nombre de ese virus es SARS-CoV-2. Ese es el nombre específico del agente que causa la enfermedad de COVID-19. Ahora, estos virus a medida que van evolucionando y que van infectando a las personas, van mutando de manera muy sutil. ¿Cuál es el objetivo de esa mutación? ¿Y qué es una mutación? Es simplemente cambios en el material genético. ¿Y cuál es el objetivo de que pase esa mutación? El objetivo es sobrevivir, el objetivo es hacerse más fuerte, el objetivo es esquivar a nuestras defensas, sobrevivir y contagiar a más personas. Es lo que pasa en la naturaleza, todos los seres vivos cuando se enfrentan a desafíos tienen que cambiar para poder sobrevivir y para poder mantenerse a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variantes genéticas? Isabela, por favor. ¿Cuáles son las modificaciones genéticas o las variantes, que es lo que se llama, que actualmente están o se conocen oficialmente en el mundo? Esas variantes son básicamente 4. Son la variante del Reino Unido, la variante sudafricana, la variante brasileña, que tiene más o menos dos pequeñas variantes, y una variante japonesa que todavía está en estudio y que recién va a ser oficializada, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante saber qué tipo de variantes son las que tenemos en determinados territorios? Ahora, estas variantes, como son virus que han cambiado y son virus que han evolucionado, se han hecho más fuertes, tienen características diferentes. La más estudiada de estas 4 variantes es la variante del Reino Unido. El problema con la variante del Reino Unido es que se ha visto que es una variante mucho más contagiosa, es una variante que es mucho más agresiva también, y es una variante que está causando un incremento en la mortalidad de pacientes en todos los lugares donde se está asentando, ¿no? Esto empezó, como el nombre dice, se llama Reino Unido porque es el lugar donde lo identificaron, pero se ha extendido por muchas partes de Europa y ahorita es la variante predominante que tenemos nosotros acá en Estados Unidos, ¿no? Así que tenemos que tener todos mucho cuidado de evitar los contagios porque esta va a ser mucho más agresiva que la inicial, que la especie inicial que nos contagió a nosotros al inicio del año pasado. La variante sudafricana todavía está también en determinadas partes de Europa, está en África, pero ya se han encontrado casos en Estados Unidos, se han encontrado casos también en Asia, yo no sé cómo están en Perú. Pero la que es más común ahorita en Perú es la variante brasileña. Y en segundo lugar está la variante del Reino Unido. El problema con la variante brasileña, no se ha visto tanto aumento de mortalidad, pero es muy, muy, muy contagiosa también. Y bueno, se ha visto en ciertos lugares de Brasil, en ciertos lugares en ciertas ciudades de Brasil, que los pacientes que se contagian con esta variante brasilera son pacientes que ya han tenido la enfermedad. Así que parece que es una variante que esquiva muy bien el sistema inmune también. Y la variante japonesa es la que está causando básicamente todos los brotes en China, en muchas ciudades de China también.
Entonces, en general, ¿con qué información nos quedamos? ¿Con qué información nos quedamos de este slide? Es que básicamente una variante es una modificación genética que el virus hace para sobrevivir. Y lo hace más fuerte y lo hace, lo hace esquivar mucho mejor el sistema inmune. Vamos a ver el siguiente. Siguiente slide. Esto es, en este slide van a ver ustedes las diferencias de tamaños, para empezar, entre los diferentes microbios y células de nuestro organismo. Por ejemplo, acá a la izquierda, de rojo, la imagen más grande es una hematíe, o es una célula roja, es un eritrocito de esos que llevan el oxígeno en nuestra sangre. Si ustedes comparan el tamaño de este eritrocito con el resto de microbios que están ahí, ven que al lado derecho, que la última parte, está el coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Para que vean que eso es un virus bastante pequeño. Ahora, ¿qué es un virus? El virus es un parásito intracelular, que es el parásito intracelular más pequeño que encontramos nosotros en la naturaleza. Es muy diferente de las bacterias. Si vamos al siguiente slide, por favor. Es muy diferente de las bacterias, que ustedes ven ahí una imagen que dice Bacillus bacteria, que es un ser vivo un poco más complejo, y al lado izquierdo está el coronavirus. Son cosas más pequeñas. Cuando nosotros tenemos una infección, una enfermedad por una bacteria, nosotros lo que hacemos, los doctores lo que hacemos es enviar a los pacientes unos antibióticos, que es básicamente medicamentos que combaten a las bacterias. Cuando nosotros tenemos enfermedades con virus, como por ejemplo el coronavirus, los antibióticos ya no sirven, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que enviar otro tipo de medicamentos. Para muchos virus no existen tratamiento, existe simplemente medidas de soporte y nada más, pero para algunos virus ya existen algunos medicamentos que se llaman antivirales. Entonces, básicamente eso es algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta y recordar, porque nosotros nos estamos enfrentando a un elemento que por ser nuevo y además por ser virus todavía no tiene ningún tratamiento específico que está orientado a matarlo. Entonces, cuando nosotros vemos en los esquemas de tratamiento antibióticos para combatir al COVID-19, para combatir esta enfermedad, esos antibióticos no están orientados a matar este virus. Esos antibióticos tienen otros fines. Entonces, no nos confundamos. Estamos nosotros enfrentando a un virus, que es una partícula muy pequeñita, incluso mucho más pequeña que las bacterias, muchísimo más pequeñas que las células de nuestro organismo. Siguiente. Esta es la imagen del SARS-CoV-2, del SARS-CoV-2. Un ratito, acá miren. Esta es una imagen para que más o menos vean cómo es la estructura. Este es un virus que se caracteriza porque tiene una envoltura de proteínas. En esa envoltura de proteínas encontramos una cosa que de hecho todos ustedes han escuchado, que le llaman spike protein o la proteína espiga, que son estos palitos rojos que salen de la envoltura del virus. Y esa proteína espiga es básicamente el receptor que le permite a este virus salir o infectar a las células. Esa proteína espiga, esos palitos que tienen como unas coronitas arriba, son los que se unen a otros receptores en las células y es como una llave. Entra a una célula, pone esta llave en la cerradura, que es esa proteína espiga, y la célula le abre la puerta y deja que este virus entre a las células, infecte a las células y mate a las células, y de ese modo se empieza a replicar e infectar otras células más. Entonces, cuando yo les hablé de variantes y las mutaciones y todas las modificaciones que pasan en los virus, la mayoría de esas modificaciones pasan en esta proteína espiga. Todas esas... bueno, básicamente eso. Entonces, esa parte que ven como un resorte que está adentro de ese virus es el material genético, que en este caso, en este tipo de virus, es un tipo que se llama RNA. Y ahí se contiene toda la información del virus para que luego este virus pueda crear su estructura, pueda crear la proteína espiga, pueda crear el resto de proteínas que están cubriéndolo. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario?
No, hasta ahorita es claro. Todo Solamente- claro, primito, sí, hasta el todo momento claro. todo claro. Todo claro. Ok, Todo clarísimo, primo. perfecto. Hola, Lucho. Hola, primazo. Un abrazo a todos. Un Excelente abrazo, presentación, Luchito. primo. Bueno, siguiente. Sí. A ver, esta es la parte que a mí me toca, creo. Ya. Sí. Entonces, vamos a los números, a las estadísticas, digamos, groseras, ¿no? Lo que se ha encontrado es que más o menos del total de, por ejemplo, si yo tengo acá 100 personas, independientemente si tienen o no tienen la enfermedad, 100 personas, tomamos 100 personas de la población, más o menos vamos a tener que el 30 al 40% de los pacientes, tenemos acá 100% de personas con COVID-19, 100 personas infectadas con COVID-19. Más o menos de esas 100 personas, el 30 al 40% van a ser asintomáticos. Quiere decir que de las 100 personas, 30 o 40 personas no van a tener síntomas de COVID-19. 30 o 40 personas no van a tener síntomas de COVID-19. El resto, que serían 70 a 60 personas, van a tener síntomas, ¿no? O sea, serían 70 a 60 personas, ¿no? Y de esos 70 a 60 personas, más o menos el 70 al 60% van a ser, perdón, el 70 al 60% van a tener síntomas. Y de esos 70 a 60 personas que van a tener síntomas, el 81% van a tener un COVID leve. O sea, quiere decir que la mayoría de personas que hacen síntomas van a tener un COVID leve, ¿no? ¿Cuánto sería el 80% de 60 más o menos? Es la mayoría de las personas, ¿no? Es la mayoría de las personas, o sea, del 100% que hemos tomado de las personas con COVID, el 30-40%, el 30-40% o de las 100 personas, los 30-40 personas no van a tener síntomas y los 70-60% van a ser síntomas, ¿no? La mayoría van a ser síntomas. Ahora, estos síntomas pueden ser síntomas leves o síntomas severos, ¿no? De los síntomas, del 81% de los pacientes van a ser COVID leve y el resto de los pacientes o el resto de las personas van a ser un COVID severo, ¿no? Los demás van a ser un COVID severo. Ahora, ¿por qué se caracteriza el COVID severo? ¿Cuál es digamos, la seña o la marca de los pacientes que hacen COVID severo? Es la falta de aire, es el oxígeno bajo en sangre, que puede ser usualmente nosotros hospitalizamos ya a los pacientes que tienen una saturación mayor de 94%, ¿no? O en todo caso tienen un compromiso pulmonar, o sea, los pulmones están comprometidos más o menos en más del 50%, ¿no? Más del 50% de los pulmones están comprometidos, ¿no? Esos son los que hacen el COVID severo, que son el 14% de los pacientes. Y los que hacen COVID muy severo, de esos pacientes que han tenido síntomas, el 5% hacen COVID muy severo. O sea, el 5% de los pacientes son los que van a necesitar cuidados intensivos, son los que van a necesitar una atención en una UCI, ¿no? Ahora, pero ¿por qué es tan grave el COVID? ¿Por qué es tan, digamos, grave? Si estos números, digamos, no lucen tan mal, ¿por qué es tan grave? Es porque es muy infeccioso, es muy contagioso. El COVID es una enfermedad que se contagia bastante rápido y que se contagia a un gran número de personas, ¿no? Entonces, si más o menos hacemos los cálculos, una gran proporción, o sea, una gran cantidad de personas van a necesitar cuidados intensivos, ¿no? En el Perú, en otros países, ¿no? Ahora, la letalidad del COVID en promedio a nivel mundial es 2.3%. Quiere decir que de 100 personas que se enferman de COVID, más o menos 2 a 3 personas van a morir por COVID. Esa es la letalidad por COVID. Pero esa cifra es bastante variable, es variable de país en país, incluso de región en región. La letalidad en Estados Unidos es diferente a la letalidad que tenemos acá en Perú. Y la letalidad que podríamos tener acá en Lima también es diferente a la letalidad que podría haber en Iquitos, por ejemplo, ¿no? O sea, este número de 2 a 3, o sea, de 100 personas contagiadas con COVID, de 2 a 3 que van a llegar a fallecer, es bastante variable, ¿no? De región en región, de país en país, de lugar en lugar, ¿no? Entonces, ¿alguna duda acá, primitas, don Jorge, los que estamos conectados, alguna duda con los pacientes que hacen síntomas? No, señora, está claro. Ah, perfecto. Ya. Primito. Todo Entonces, claro.
Ya, primita. Entonces, ahora vamos a ver a ver, esto es bastante importante, eso es muy importante. El COVID-19 o la enfermedad que se desarrolla por el SARS-CoV-2, la enfermedad severa, la forma severa de la enfermedad puede ocurrir en personas de cualquier edad, incluso en personas saludables y jóvenes. Eso es bastante, o sea, eso puede ocurrir, ¿no? Digamos, esta enfermedad, el COVID-19, es una enfermedad bastante, ¿qué les digo? Bastante particular, tiene muchas formas de presentación, tiene muchas formas. Se puede presentar de diversas formas. Ahorita vamos a mencionar cuáles son más o menos las formas, pero es una enfermedad, digamos, que no sigue un patrón exacto, ¿no? No sigue un patrón exacto. Los afectados o las personas que van a llegar a UCI pueden ser personas jóvenes, pueden ser personas saludables, ¿no? Y hemos tenido colegas, hemos tenido gente conocida que han estado totalmente saludables y han sido jóvenes y, bueno, lamentablemente han requerido una UCI, algunos han salido y algunos lamentablemente han llegado a fallecer, ¿no? Sin embargo, de acuerdo también a los estudios que hemos recolectado o de acuerdo a la información que se conoce hasta el momento, los factores de riesgo que existen para desarrollar un COVID severo, o sea, COVID severo me refiero a los pacientes que van a necesitar una UCI, una unidad de cuidados intensivos. Los factores de riesgo son personas mayores de 65 años tienen riesgo de desarrollar COVID severo. Personas con enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames cerebrales, ¿no? ACVs, derrames, personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con EPOC, personas que, digamos, tienen enfermedades pulmonares crónicas, que han fumado mucho, personas con cáncer, personas con enfermedad renal crónica, personas con obesidad, fumadores o, bueno, exfumadores tienen riesgo de desarrollar COVID severo. O sea, como les digo, no hay un patrón exacto de las personas que van a hacer severidad, que van a desarrollar un COVID severo, pero esta lista que les menciono son las personas que estadísticamente harían un COVID más severo, un COVID más, se complicarían más con un COVID y necesitarían atención por cuidados intensivos, ¿no? En un hospital. Hasta aquí, claro, la información, primitos, auditorio en general. Ya. Sí, sí, Entonces, está ahí claro. ya, entonces estos son los grupos que tenemos que tener de cuenta, ¿verdad? El mensaje con esto es, digamos, si estamos fumando, dejar de fumar. Si estamos, digamos, un poco desordenados con la comida también, ordenarnos con la comida, ¿no? Si tenemos ya condiciones de fondo como diabetes, hipertensión, controlar nuestra presión, de repente tomando medicamentos, o de repente si tenemos diabetes, controlarnos el azúcar también con dieta, con medicamentos, ¿no? El mensaje es llevar una vida, ¿qué les digo? ¿No? Más saludable de la que estamos llevando hasta ahora, ¿no? Me incluyo también. Bueno, vamos a ver en el siguiente slide. Ahora, ¿cómo se contagia el COVID-19? Creo que ya todos hemos conocido esta información, lo hemos visto, lo hemos visto en la televisión, hemos visto también en el día a día cómo nos recalca, pero siempre es bueno que quede claro y siempre es bueno reforzar, ¿no? esta información. El COVID-19 se contagia básicamente de persona a persona. Se contagia entre personas. El contagio es entre personas, no es entre animales y personas, ¿no? Es básicamente de persona a persona. Se contagia por gotitas respiratorias. Cuando uno estornuda, usualmente uno volatiliza las gotitas y esas gotitas que están volando en el ambiente, si llegan a otra persona, las puede contagiar, ¿no? Por gotitas respiratorias, por contacto cercano con pacientes enfermos. Si yo sé que tengo un familiar o un tío o un primo o tengo un amigo con COVID-19, entonces lo que tengo que hacer es marcar mi distancia, ¿no? 2 metros, 6 metros, ¿no? Para no contagiarme. Las personas enfermas, los pacientes enfermos son los que contagian el COVID-19. Hay reportes, yo no lo he comprobado, no tengo tampoco, no me consta también, pero esto es lo que dice la literatura científica. Probablemente la contaminación fecal-oral, ¿no? Quiere decir que una mala disposición de las heces, una mala disposición, qué sé yo, de los residuos fecales, podrían estar contaminando también a las personas con COVID-19, ¿no? Por eso es importante el lavado de manos, ¿no?
¿Qué es lo que yo hago para combatir este posible lazo fecal oral? Es lavarme las manos. Todo, o sea, lavarse las manos las veces que sean posibles, ¿no? Y el contacto con el aerosol, ¿no? El contacto con el aerosol. Entonces, si tenemos que las infecciones por COVID-19 se transmiten por gotitas respiratorias, por contacto cercano con pacientes enfermos, posiblemente la transmisión sea fecal oral, y el contacto con el aerosol, ¿cuál creen que va a ser las medidas de protección en este caso? ¿Cuál creen que va a ser lo más importante para librarme del COVID-19? A ver, abran sus micrófonos. Preguntas. El lavado de manos. El Claro, tapabocas. lavado de manos. Una de las medidas La importantísimas, mascarilla. lavado de manos. Otro, la mascarilla. Si yo voy a estar en un ambiente donde voy a estar rodeado de mucho COVID-19, o voy a salir al mercado, voy a salir a Metro, qué sé yo, o a Plaza Vea, o voy a ir a un centro comercial, no debo sacarme por ningún motivo la mascarilla. Tengo que usar la mascarilla todo el rato que yo esté fuera de la casa, fuera de mi domicilio, el uso de la mascarilla. Y si el contagio es fecal oral, como dice Lisita, el lavado de manos es fundamental. Las veces que sean posibles, casi compulsivamente tenemos que lavarnos las manos. El lavado de manos es fundamental. O sea, dos cosas hemos identificado acá. El uso de mascarillas y el lavado de manos, que es fundamental. Ahora, vamos a un punto. Ahora, a ver, vamos a seguir con ¿cómo prevenimos el coronavirus? Hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina, ritonavir, lopinavir, dexametasona, ceftriaxona, heparina, ajo con cebolla, no. Entonces, estas medidas no contribuyen a prevenir el coronavirus. Hasta el momento, la comunidad científica ha hecho muchos esfuerzos, han hecho denodados esfuerzos en descubrir medicamentos que podrían combatir el COVID-19, que podrían combatir el coronavirus, pero lamentablemente esos esfuerzos no han rendido frutos. Al momento se conoce que ninguno de los medicamentos previene el coronavirus o combate el coronavirus. Lo que se conoce que combate el coronavirus. Ahora, seguro muchos o algunos me dirán sobre la ivermectina, sobre la hidroxicloroquina. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos acaba de levantar la prohibición de la ivermectina como medicamento, o sea, no prohíbe, no prohíbe el uso de ivermectina, pero tampoco la aconseja a favor de prevención de ivermectina. O sea, si ustedes van a un médico probablemente no les aconseje a favor y les aconseje en contra del uso de ivermectina, pero lo que se sabe hasta el momento, todavía no hay estudios concluyentes, todavía no hay estudios que soporten que alguno de estos medicamentos o algunos otros medicamentos puedan defenderlos o puedan prevenirnos por la infección del COVID-19. ¿Qué es lo que sí nos previene de la infección del COVID-19? Es lo que ya estábamos conversando hace un momento, ¿no? Es el lavado de manos, el uso de mascarillas, es el cubrirse la nariz y la boca. Cuando uno va a estornudar, usualmente, bueno, ahí en la imagen lo ponen con un pañuelo, ¿no? Pero usualmente lo que uno hace es ponerse el codo en la boca o el codo en la nariz cuando uno va a estornudar, ¿no? Así como está haciendo Paulcito. Está el distanciamiento físico, que es clave. Yo les recomendaría una distancia de 10 metros, ¿no? 10 metros de distancia con las personas con cualquier persona desconocida, distancia de 10 metros. Y, bueno, esto de desinfectar las superficies también ahora ya es controversial, ¿no? Actualmente ya digamos, hay algunos estudios que sugieren que el coronavirus no se contagia por fomites, o sea, por superficies, por qué sé yo, agarrarla. Por ejemplo, estamos subiendo las escaleras, agarramos la baranda, una persona que con coronavirus agarra la baranda, entonces, eso todavía es controversial, ¿no? Pero yo les sugeriría, si a ustedes a mí me preguntan, tengo que desinfectar las superficies cuando voy al mercado, desinfectar las verduras, desinfectar los útiles que yo compro, yo les diría que sí, sigan desinfectándolo. Los zapatos también salen de la calle, llegan a la casa, qué sé yo, con lejía, con alcohol, traten de desinfectar su cartera, de repente el dinero, es algo que
yo creo que yo lo recomendaría, yo les diría que sí lo hagan, ¿no? Lo sigan haciendo. Entonces, lavado de manos, uso de mascarillas es básico, cubrirse la boca, distanciamiento físico, tenemos que aislarnos. Ahorita tenemos que aislarnos de todas las personas que no conocemos. De todas las personas que no conocemos tenemos que distanciarnos, tenemos que aislarnos lamentablemente. Y desinfectar las superficies, ¿no? Ahora, estas 4 cosas que tenemos que evitar, Evitemos, por favor, los espacios cerrados. Los espacios cerrados son los que tenemos que evitar. Las oficinas, sus centros de trabajo, sus domicilios, tienen que estar ventilados, bien ventilados. Abran las ventanas en lo posible, ¿no? Que haya bastante ventilación, que las corrientes de aire sean bastante abiertas. Evitar los encuentros cercanos, hay que alejarse, hay que aislarse de las personas, hay que evitar las multitudes también, y bueno, como les decía, los espacios mal ventilados, ¿no? Hay que abrir las ventanas, hay que salir, si salimos 1 hora, por ejemplo, acá en Perú nos han dado 1 hora para salir, ¿no? Entonces hay que tratar de que o digamos, si vamos a tener algún encuentro y es inevitable el encuentro, bueno, que sea en un espacio cerrado, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna acotación? Sí, solamente Sí. agregar, perdóname, Elisita, solamente agregar si van a encontrarse con alguien, como dice Totito, que sea en un espacio abierto, que sea un encuentro en algún parque, que sea un encuentro en un lugar que esté súper, súper bien ventilado. Eso es el comentario. Ya. Gracias, Gracias, Jorgito, Primitos. por tu acotación. Sí, Sí. y yo quería preguntar, ahí, bueno, anteriormente decía de que también el virus entraba por los ojos, entonces era importante cubrirse los ojos. Muchos de nosotros, aparte de utilizar la mascarilla, utilizamos la pantalla para cubrirnos la vista. ¿Eso es correcto? O sea, con eso nosotros bajamos el posible contagio que podríamos tener. Puede ingresar por los ojos. Claro. Eso es correctísimo, primita, correctísimo. Hay que cubrirse los ojos también con la pantalla que ustedes usen, ¿no? Hay mucha gente que usa lentes o protectores para lentes, eso es una medida muy, muy buena y muy efectiva. Ahora, ¿por qué nosotros de estas 2 medidas, es decir, ambas medidas van de la mano, usar las mascarillas y protegerse los ojos, ambas medidas van de la mano? Pero si me preguntan de estas 2, ¿cuál es la más importante? Es usar la mascarilla. Es decir, porque yo he visto mucha gente que empieza a usar el Face Shield, la pantalla, y no usa mascarilla. O sea, definitivamente el visor... Y también no usa mascarilla. Sí, o sea, definitivamente el visor no reemplaza a la mascarilla. Pero si, digamos, tienes que salir y no encuentras el visor, o no tienes que el visor, o qué sé yo, si tienes la mascarilla, te va a conferir una protección importante. Si puedes usar las 2 medidas están perfectas. Es una muy, muy buena combinación. Pero la pantalla no reemplaza a la mascarilla. O sea, las 2 son buenas, la más importante es la mascarilla, la protección perfecta es la combinación de mascarilla y la pantalla, ¿no? Hay algo importante para entender por qué es que nosotros promovemos más el uso de la mascarilla. No hemos hablado mucho del visor, pero sí, lo del visor está excelente, lo de la pantalla. Es porque la mascarilla no solamente cumple la función de protegerte, sino también protege a los otros, ¿no? Se ha visto que si es que tú tienes coronavirus y tú estás hablando o tú toses con la mascarilla correcta, las chances de infectar a las otras personas es muchísimo menor. O sea, la mascarilla está funcionando de 2 lados, protegiéndote a ti, dependiendo de la mascarilla, porque hay mascarillas que no te protegen nada, pero sobre todo a nivel comunitario es disminuir la propagación. Entonces, el visor te protege a ti nada más, ese es el detalle, ¿no? O sea, por eso es que cuando usas solo el visor, solo te estás protegiendo un poquito, ni siquiera mucho, pero tú, si tienes coronavirus, lo estás esparciendo completamente. Entonces, el visor cumple solamente una función, las mascarillas cumplen 2 funciones, en proteger al que está al lado tuyo, protegerte un poco a ti, y el visor solamente es protegerte a ti un poquito.
Don Jorge quiere, creo que levantó la mano, vamos a ver, quiere hacer una pregunta, vamos a ver. Don Jorge, adelante. Sí, gracias, muy interesante. Tengo una inquietud con respecto de algo para confirmar un poco lo que estaba diciendo la señora en la posición del visor y la mascarilla. Y es lo siguiente, cuando una persona infectada tose o estornuda, está hablando de que si no se protege o no tiene ningún tipo de protección, las partículas van a quedar en el aire y son focos de contaminación, de contagio. ¿Cuánto tiempo puede durar el virus en el aire de un lugar a otro? ¿Qué distancia puede sobrevivir en condiciones normales? Que no hay, condiciones normales climáticas, me refiero a que se puede transportar de un lugar a otro ese virus. ¿Cuánto puede durar? Porque es que me hace una inquietud ahí con respecto a los espacios ventilados. Ahora, muchas gracias por la pregunta, don Jorge. Ahora, esto se ha estudiado, se ha venido estudiando mucho, ¿no? Incluso hay estudios donde hablan cuánto dura el SARS-CoV-2, el coronavirus, este nuevo, por superficies. Y dependiendo de la superficie puede ir de 1 hora, 2 horas, a varias horas, casi un día. Pero ¿cuál es la relevancia clínica de todo esto? De verdad, cuando yo hablo de relevancia clínica, estoy hablando de si esto es importante o no para la transmisión de las enfermedades. En realidad, se ha visto que no tiene mayor importancia hasta ahora. Ahora, como yo les comentaba al inicio, ¿no? El coronavirus es un microbio bien pequeñito, bien chiquitito. Una característica que no les mencioné, pero que ahora les menciono sobre los virus en general, cualquier virus en general, es que los virus son parásitos de las células. ¿Qué quiere decir que un virus o qué quiere decir que un microorganismo sea parásito de una célula? Alguien que es parásito, en general, la definición de parásito es que necesita de un ser vivo, necesita de un huésped para poder sobrevivir. Es decir, los virus, que son parásitos de las células, necesitan infectar a una célula para poder sobrevivir, para poder mantenerse y para poder reproducirse y así permanecer en el tiempo. Cuando un virus sale a la intemperie, al aire libre, cuando un virus sale al medio ambiente con las condiciones ambientales normales, ese virus no va a sobrevivir mucho. Ese virus no va a sobrevivir mucho y es más, cuando el virus está en el medio ambiente, en la calle, cuando el virus está directamente expuesto a los rayos solares y a la temperatura ambiental, ese virus lo más probable es que muera muy pronto. Entonces, con esto quiero decirles que si alguien tose y suelta los virus al medio ambiente, probablemente ese virus no se va a quedar mucho tiempo en el ambiente, ese virus va a morir rápido y ese virus no es tan importante para poder infectar a una persona. Ahora, esto va a cambiar si es que tenemos 10 personas tosiendo en un espacio de 4, 5, 6 metros cuadrados. Porque si tenemos 4 o 5 personas tosiendo en un espacio bien reducido y mal ventilado, ahí sí hay más probabilidades de que ese virus en la forma de aerosol se quede permanentemente en el ambiente, o bueno, no permanentemente, sino por mucho tiempo en el ambiente, y si viene alguien por ahí y se mete al mismo espacio cerrado, se vaya a contagiar con mucha más probabilidad. Entonces, otra vez, lo más importante, el virus, si es que uno está en un espacio abierto, lo más probable es que el virus salga, se mezcle con el ambiente y muera relativamente pronto. Pero si uno hace lo mismo, pasa lo mismo cuando uno está, si uno sale o pasa lo mismo y uno está en un espacio mal ventilado, en un espacio cerrado, lo más probable es que ese virus quede más tiempo y sea más fácil de que este virus pueda contagiar a más personas. No sé si eso está claro. Sí, queda claro, queda claro. Ok, perfecto. Sigamos. O sea, a ver, un ratito. Ahí, Paulita, a ver, Paulita, te escuchamos. Creo que levantó la mano Paulita o pasa la arma. Sí, sí.
Habla pura. Así, bueno, solamente era mi consulta. Lo que pasa es que inicialmente cuando salió todo esto de lo del coronavirus, salió una tabla que decía que el virus, el coronavirus, vivía en la lata 5 días, en el vidrio 3 días, en el papel no sé cuántos días, pero salió una tabla. Entonces yo me acuerdo que ese era el trauma, ¿no? Cuando uno sale a la calle, al menos las personas que nos hemos comprado, aparte de la mascarilla, del visor, también nos hemos comprado pues esos overoles que parecen de los Minions, así que nos cubren todo. Y sí, y cuando llegas a la casa, y te lo quitas, ¿no? Lo retiras y luego lo lavas. Y entonces esa forma de pensar que se quedaba en la ropa, eso no era cierto, entonces, porque como dice No es Polcito, relevante, pero sí es cierto, claro, sí es cierto, si puedes seguir haciéndolo, lo haces. O sea, realmente no hay, creo que está mejor exagerar un poquito. O sea, Tienes tampoco que es seguir que haciéndolo. queremos de que cada vez que pisas afuera de tu casa, te tienes que ir a cambiar y bañar. Pero si es que sales a comprar y está dentro de tus posibilidades el bañarte y cambiarte y tener todas las precauciones posibles y todos los productos que has traído al supermercado, la verdad es que no les vamos a decir que no lo hagan, está bien. Háganlo porque uno nunca sabe. Además, digamos, eso también es una de las importancias del visor, ¿no? Tú tocas algo y luego te tocas el ojo, ya eso es un poquito diferente. O porque, claro, el virus ya va a entrar por tus mucosas, ¿no? Si es que compartes la bebida con alguien, sí, el coronavirus se quedó en el vaso de esa persona y tú estás en contacto con tu mucosa. O sea, para entenderlo mejor, digamos, es importante la carga viral y el tipo de contacto que tengas con ese virus, pero no es como lo pensábamos al inicio, de que simplemente por tocar una superficie que alguien hace 2 horas había pasado por ahí, tenía coronavirus, te vas a infectar, eso es muy poco probable. Ya ni siquiera estamos recomendando en que la gente se desinfecte completamente los zapatos al llegar, pero todavía lo siguen haciendo y no está mal. O sea, no está mal que tengan bastante prevención. Tampoco queremos de que se confíen completamente porque eso también podría ser un error. claro. Y podríamos meternos en problemas porque o sea, todavía estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ha habido hace poquitito un estudio, un reporte de un contagio en un hospital de gente que había estado con mascarilla todo el tiempo. Entonces están pensando que también puede ser que a veces la transmisión sea también en el ambiente. Entonces, no queremos, y si ustedes se han dado cuenta que durante toda esta pandemia hemos estado entre sí y no, y luego no sabemos, y es porque es algo nuevo para todos nosotros. Desconfían siempre de alguien que dice que es experto en coronavirus, porque ni siquiera gente que sabe tanto de virología o sabe tanto de estas infecciones se pueden considerar expertos, porque no sabemos mucho todavía, estamos aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, creo que el concepto es ese, es tratar de buscar un balance, seguir cuidándose de la manera que puedan. Nosotros, por ejemplo, no limpiamos las cosas cuando las traemos del supermercado, pero yo conozco mucha gente que todavía lo hace y está bien. Y hace poco escuché uno de los talks del doctor Fauci, del doctor de enfermedades infecciosas del NIH de Estados Unidos, que se está encargando de esta pandemia, y él dijo de que él todavía seguía limpiando las cosas de su casa, a pesar de que ya les habíamos comunicado a la población de que ya no era tan necesario, pero él lo sigue haciendo por si acaso. O sea, realmente ya es una decisión de ustedes si lo quieren seguir haciendo, pero tampoco es que no es que sea tan fácil de contraer el coronavirus solamente tocando algo o habiendo pasado por un lugar donde pasó hace 2 horas una persona que tenía coronavirus, ¿no? Sí, es importante la carga viral. A manera de anécdota, yo les cuento, el año pasado cuando regresaba del hospital el año pasado, yo me acuerdo que yo tenía miedo de llegar a la casa y tocar las cosas de la casa, porque ya había estado en el hospital, había tocado las puertas, y yo veía, y acá se hizo muy popular, hacían propagandas de bastones o de cosas de metal, para que en lugar de que tú puedas tocar, por ejemplo, las manijas y abrir las puertas, tú tendrías que hacerlo con un bastón, y empezaron a vender esas cosas, porque la gente se asustó pensando de que uno podía contagiarse tocando superficies.
Pero ahora, esos estudios sobre la duración de cuánto vive el virus en determinadas superficies, esos estudios probablemente en el nivel experimental hayan sido ciertos o son ciertos. Pero cuando uno toma esa información y analiza si eso es el causante de tantas infecciones, no es para nada, no es relevante. O sea, esa no es la forma de transmisión, no es la principal forma de transmisión. Bueno, sigamos, para si no vamos a... Sí, solamente una preguntita, la última. Disculpe. Limita, sí. No, sigue. Bueno, en China hicieron la promoción de un tipo de aerosol donde tú le echabas el alcohol y naturalmente el alcohol, pues tú echas y te da una cantidad de alcohol. Pero con ese tipo, ese frasquito, ese envase, no recuerdo el nombre, tú echabas el alcohol y luego esto salía tipo aerosol. Y como hace un momento estaban mencionando que el contacto con aerosol era mal, entonces yo decía, ¿está bien el uso de ese aparato? Lo voy a buscar para que lo vean. Porque ese fue el que le compré también a mis papis para que usaran allá en Huancayo y lo estaban utilizando. Es como un pulverizador, creo, ¿no, primita? Así Lo es. usamos, lo lo Una usamos pistolita. Lo usamos en la Nosotros clínica usamos. para el ambiente. O sea, digamos que, por ejemplo, Solo- nosotros tenemos un paciente que acaba de venir con coronavirus o sospecha de coronavirus, o le acabamos de hacer el examen, ¿no? El PCR en la nariz o en la nasofaringe, y después de que ese paciente se va, necesitamos pasar esto. Nosotros usamos el Lysol, que es aerosolizado, o sea, en spray, y dejamos el cuarto 1 hora cerrado, ¿no? O sea, sí, pero ¿cuándo lo vas a usar? O sea, no, ¿cómo lo usan ustedes? Ahí quizás es el detalle, o sea, tampoco es que vas a estar haciendo eso todo el tiempo. Claro, Todos la lados. idea era, claro, o sea, a lo que yo iba y por mi consulta era que tal vez estaba utilizando mal este aparato porque lo que estabas haciendo era, entre comillas, era para ahorrar alcohol. ¿Por qué? Porque ya no estaba sacando la misma cantidad de alcohol al momento de utilizar el chisguete, ¿no? El normal. Claro. Estabas, al momento de sacarlo con este tipo de aerosol, tú estás ahorrando el uso de este aparato unas 2 o 3 veces más de lo que estarías utilizando este otro, ¿no? A eso me refería y bueno, si dicen que lo están usando, entonces no estaría mal, ¿no? Sí, no, está perfecto. O sea, el uso del alcohol en aerosol está perfecto. Cuando nosotros nos referimos al contacto con aerosoles para el contagio del COVID-19, nos referimos a cuando uno estornuda, cuando uno tose, entonces ese aire y las gotas de saliva que nosotros tenemos con coronavirus se aerosolizan en el ambiente. O sea, son gotas microscópicas que se quedan en el ambiente. Ese es el aerosol al que nosotros nos referimos, el contacto con aerosoles, es decir, personas en un ambiente que tosen y aerosolizan las gotitas, ¿no? Otra cosa que nosotros dejamos de hacer en muchos hospitales, por ejemplo, es nebulizar a los pacientes, porque la nebulización en los pacientes hace que las gotitas de saliva y lo que ellos tengan acumulado en las vías respiratorias, en la boca, se aerosoliza, es decir, salen en microgotas en el ambiente. O sea, ese es el aerosol al que nosotros nos recomendamos. Pero los otros productos en aerosol, productos en aerosol que son desinfectantes y que sigan usándolo. Nosotros nos referimos a las gotitas contagiosas, exacto, a las gotitas que salen de las personas, que se aerosolizan en el ambiente y esas son las que contagian, ¿no? O sea, el producto de una persona. Bueno. Ya, a ver, seguimos. Ahora vamos a ver, ya pasamos esto, ya. Entonces, ahora vamos a la parte que, digamos, es también bastante importante, que son las manifestaciones clínicas del coronavirus. La cantidad de días, acá es una referencia, no es exactamente, o sea, no todos los pacientes tienen la misma cantidad de días, ¿no? No todos los pacientes, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el hospital, en la unidad de atención de coronavirus, pacientes con coronavirus, o sea, tenemos un paciente, llegan a los 21 días, y ese paciente ya nosotros le damos de alta epidemiológica, ¿no? O sea, ya se supone que a los 21 días de enfermedad, desde que empezaron los síntomas hasta el último día, hasta el 21º día, ya ese paciente no va a contagiar a las demás personas, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos en el hospital. Ahora, una persona que se infecta de coronavirus, como les digo, la enfermedad en promedio es bastante variable, puede durar 21 días. Y la enfermedad se divide en 3. Son 3 fases la de la infección por COVID. O el COVID-19 se divide en 3 fases.
La primera fase de infección temprana, que es esta que, vamos a ver si les... La primera fase de infección temprana, que es esta. La segunda fase, que es la fase pulmonar, que es la del 7º al 14, es bastante variable, como les digo, eso no tiene, digamos, no es exactamente de todos los pacientes. Y la tercera fase, que es la fase hiperinflamatoria o la fase inflamatoria, ¿no? Entonces, en la primera fase, seguramente más de uno, de los que estamos presentes en esta sala, hemos escuchado que hemos tenido familiares o conocidos con tos, ¿no? Con fiebre, con dolor muscular, dolor de cabeza, con falta de aire, dolor de garganta, deposiciones líquidas o diarrea, con náuseas y vómitos, con pérdida del sabor, pérdida del olor, ¿no? Estos síntomas que se presentan en la infección temprana son los más comunes y están presentados en esta diapositiva en orden de importancia o digamos de más frecuencia, ¿no? Los más frecuentes están en la parte superior y los menos frecuentes están en la fase inferior. Cualquier paciente que ustedes vean actualmente en una situación de pandemia, en la situación en la que estamos ahora, cualquier paciente que nosotros veamos con tos o con fiebre, y o dolor muscular, y o dolor de cabeza, y o falta de aire, y o dolor de garganta, diarrea, náuseas, vómitos, pérdida de sabor, pérdida de olor, tenemos que sospechar de COVID-19. Todos los pacientes que presenten estos síntomas, tenemos que sospechar de que puedan tener o no COVID-19. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes? Empieza la tos, empieza la fiebre. En mi experiencia, el síntoma cardinal ha sido la fiebre, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el paciente empieza con tos, empieza con fiebre? Entonces empezamos a contar los días, ¿no? Usualmente al séptimo, algunos al cuarto, algunos al quinto, algunos al tercer día, ya desaparece la fiebre, ¿no? Vamos a ponerle el séptimo día, desaparece la fiebre, cae la fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? El paciente tuvo coronavirus, tuvo tos, tuvo dolor muscular, tuvo dolor de garganta, tuvo diarrea, tuvo fiebre también. Supongamos que pasa el séptimo día, o al tercero o al cuarto día, cae la fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Es controlar la saturación. Tenemos que controlar la saturación con el pulsoxímetro o con el oxímetro de pulso. Digamos, este control es básico, este control es crítico en un paciente con COVID-19. Si a mí me preguntan qué es lo que no les debe faltar en sus domicilios, en sus casas, qué es lo que no debe de faltar de ninguna manera, es el pulsoxímetro o es el oxímetro de pulso. El pulsoxímetro deben de tenerlo todos ustedes en sus casas. Tienen que tener un pulsoxímetro necesariamente. El que tiene pulsito ahí, yo les voy a mostrar también una imagen del pulsoxímetro. Entonces, como usted empieza la infección, tos, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas, vómitos, pérdida de sabor, cae la fiebre, día 4, 5, 6 o 7, cae la fiebre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es vigilar la saturación. Pulsito está mostrando su pulsoxímetro, y como ustedes verán, en el lado izquierdo marca 97 y en el lado derecho 67. 97 es la saturación de oxígeno, que lo normal es mayor de 94. Todos tenemos que tener una saturación mayor de 94. Si la saturación es menor de 94, tenemos que parar las orejitas y dos cosas, o consultar a un médico de confianza o ir a un centro de salud, a una clínica o a un hospital. Es básico porque la oxigenación temprana, el recibir oxígeno temprano y los medicamentos adecuados en el momento adecuado hacen la diferencia, muchas veces, casi el 100% de las veces, hacen la diferencia entre un paciente que se va a recuperar y un paciente que lamentablemente no se va a recuperar y eventualmente va a llegar a morir, va a llegar a fallecer. Es básico, detectar la saturación temprano es básico. Si mi saturación cae menos de 94, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contactarme con un médico de confianza o asistir a un hospital, un centro de salud, donde me puedan brindar la atención debida, ¿verdad? Ahora, como les decía, en este periodo, en la segunda fase, cuando cae la fiebre, ya estamos pasando a la segunda fase, que es la fase pulmonar. En la fase pulmonar, ahora, ¿por qué nos falta el aire? ¿Por qué baja la saturación? ¿Por qué estamos comprometidos? ¿Por qué estamos con falta de aire? Porque lo más probable es que hayamos llegado a un estado en la que estamos desarrollando una neumonía, ¿no? Si nosotros vamos al hospital, nos van a tomar rayos X, nos van a tomar tomografía, entonces vamos a ver ahí
los parches, el patrón en vidrio esmerilado en la tomografía, en los rayos X, ¿no? Esos en los rayos X. Pero lo que tenemos que tener bien en cuenta es que cae la fiebre, cae la saturación, y este es el día clave, el día 4, o el día 5, o el día 6, o el 7, o el 8, cuando cae la fiebre, los días que vienen, el segundo, tercer, hasta el tercer día, es clave para vigilar la saturación. Si la saturación no ha caído menos de 94, lo más probable es que ese paciente vaya directamente a la recuperación y a los 21 días esté dándose de alta ese paciente y bueno, ya recuperado, ¿no? Más recuperado, sin mayores síntomas. Pero si en estos 3 días, que les digo, estos días críticos, cuando cae la fiebre, aparece una caída en la saturación, lo que tengo que hacer, y les vuelvo a repetir, y discúlpenme que sea insistente con esto, lo que tienen que hacer es contactar a un médico de confianza o asistir a un hospital o a un centro de salud para que puedan darles la atención oportuna, ¿no? Hay medicamentos especiales, corticoides, anticoagulantes, oxígeno, que es básico, el oxígeno es básico y es el pivote, yo creo, en el tratamiento del coronavirus, ¿no? Creo que no tengo nada más en este slide, y así. Este, como les digo, es el pulsoxímetro, el que está en la pantalla, el que tiene bolsito. El SpO2 es la saturación de oxígeno, que se mide en porcentaje. Ahí está marcando 93 en el slide, y en el otro está la frecuencia cardíaca. ¿Cuántos latidos de corazón tengo por minuto, no? Marca 73 aquí. Saturación, frecuencia cardíaca. Saturación, frecuencia cardíaca. Entonces, claros hasta ahí, estamos claros en el cuadro clínico. Ya, acá. Sí, please. Entonces, Algo bien importante. ¿Puedes retroceder el slide, Chato? En identificar las fases es, por ejemplo, hay mucha gente que, lamentablemente, en muchos lugares, no solamente en Perú, se automedica, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a usar esteroides desde el inicio. Y si se dan cuenta, realmente al principio hay un cuadrito que nos dice, por ejemplo, que la infección temprana en la primera fase, que se marca allí claramente en el cuadro, en la primera fase dependemos de la respuesta inmune de nuestro cuerpo. La segunda fase ya empieza a ser la fase pulmonar inflamatoria y la tercera fase es ya hiperinflamatoria. Realmente el esteroide se usa solo cuando hemos pasado a la fase inflamatoria y estamos con la saturación baja. Si usamos un esteroide tempranamente en los primeros 5 o 7 días, lo que estamos haciendo es neutralizar nuestro sistema inmune para que no responda. O sea, todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Porque en la primera fase nuestro cuerpo está tratando de luchar. Así que jamás estaría adecuado que les receten esteroides cuando recién tienen un día de enfermedad o 2 días de enfermedad. O sea, ¿por qué? Porque no estamos todavía en fase inflamatoria, estamos en una fase de infección temprana en la que tu cuerpo está recién reaccionando y necesitas tu sistema inmune que reaccione. Y el esteroide lo que haría es todo lo contrario en ese momento, porque todavía no estamos entrando a fase inflamatoria. Por eso es que es importante que sepamos esas 3 fases, ¿no? Y otra cosa que quería aumentar es, ok, el día crítico en promedio, acá en Estados Unidos nos dicen 8 días. Es correcto que creo que entre 5 o 8 días, pues estar siempre bien alertas, porque por más de que te hayas estado sintiendo más o menos en la primera fase, si es que al 8º día empieza a caerse la saturación, pues obviamente ya las cosas cambian, ¿no? Eso solo quería agregar. Ahora, una consulta para despejar las dudas. ¿Los esteroides o corticoides son la dexametasona, por ejemplo, la prednisona, la hidrocortisona, la prednisolona, el Dexacor? Todos estos grupos de medicamentos que ya mencionó Lu, que son los corticoides, están contraindicados en la primera fase. Otra cosa que yo les sugiero es que no deben hacer. ¿Qué no debo hacer en coronavirus? Es automedicarme, sobre todo con estos corticoides o estos esteroides, y sobre todo con antibióticos. ¿Qué pasa cuando un paciente llega con uso ya de antibióticos? Yo veo que hay pacientes que llegan con uso, han usado acitromicina, han usado ceftriaxona, han usado penicilina, han usado un montón de medicamentos. ¿Qué pasa cuando los pacientes ya llegan usando estos medicamentos? Cuando nos llegan a nosotros a la emergencia o nos llegan a la unidad de COVID-19, a nosotros los médicos ya nos dejan sin armas para poder actuar, ya no tenemos armas para actuar.
los gérmenes que han, o las bacterias. Ahora, otra cosa que hay COVID-19 y hay superinfección por otras bacterias también. O sea, puede haber una coinfección de COVID-19 con una neumonía por otras bacterias, ¿no? Por, ¿qué les digo? Por estreptococo, por otras bacterias, que si yo ya he estado usando antibióticos en la primera fase, ceftriaxona, acitromicina, estos antibióticos, me he estado automedicando con estos antibióticos, cuando lleguen al hospital y cuando un médico intente tratar esa enfermedad, ya no van a tener muchas armas para combatir la infección bacteriana, van a tener que echar mano de antibióticos muchísimo más potentes y usualmente la respuesta a estos antibióticos potentes suele ser muy pobre. Como les digo, una de las guerras importantes que estamos enfrentando en esta pandemia de coronavirus, no solamente es contra el coronavirus o contra el SARS-CoV-2, una de las guerras importantes que estamos enfrentando en esta pandemia es contra la automedicación y contra la desinformación que se difunde. Vuelvo a repetirles, en mi unidad, cuando ya hay pacientes polimedicados que llegan con múltiples medicamentos, ivermectina, acitromicina, ceftriaxona, hidroxicloroquina, llegan a la emergencia, ya no podemos hacer mucho por esos pacientes. Ya, lamentablemente, no podemos hacer mucho por esos pacientes. Se nos mueren rápido, se van rápido y nos dejan poco margen de actuación a nosotros los médicos en la unidad de COVID-19. Por eso, mi invocación y mi insistencia, y perdónenme que sea insistente en este punto, no se automediquen, por favor, no usen corticoides, no usen antibióticos tampoco. Es crítico el rol de los antibióticos, pero en la segunda fase. Si tienen algún problema, si tienen alguna consulta de salud, por favor, estamos, Lucita, Polcito, yo estamos disponibles ante ustedes y bueno, nos pueden hacer cualquier consulta, ¿no? Esa es mi acotación con este cuadrito. En esta Lilita parte. está levantando la mano, creo que tiene una pregunta, Lili. Vamos a ver. Sí, hola, ¿cómo están? Lilita, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo están? Mi consulta era en el caso de un paciente que tiene diabetes y da positivo a coronavirus y está con los síntomas de la primera fase. Desde el inicio nosotros le tomamos la saturación. Si su saturación se mantiene, es decir, está sobre 94 durante los 7 días, al 8º día, y mantiene estos síntomas de la primera fase, ¿está bien que se quede en casa y siendo monitoreado desde casa? ¿O siendo que es un paciente vulnerable, tiene que ser evacuado a un hospital para que sea monitoreado de manera más cercana? ¿Qué es lo que recomiendan en ese caso? Sí se puede quedar en casa, pero acá han cambiado, como les comentaba, que muchas cosas, hemos estado aprendiendo muchas cosas en el camino. Hemos visto que personas de alto riesgo ya estamos resolviendo sin tener que hospitalizar a los pacientes y ponerles anticuerpos monoclonales o infusiones de algunos otros medicamentos que sí sabemos que funcionan en pacientes críticos, pero de manera no hospitalaria. No estoy segura si es que esos anticuerpos monoclonales están disponibles en Perú. Recién, acá en Cleveland Clinic, hemos tenido desde hace un mes los anticuerpos monoclonales que se los ponemos a pacientes de alto riesgo. O sea, no esperamos a que se compliquen, ya por ser mayor de 65 años, o diabético, o un paciente con EPOC, ya los estamos mandando a que le hagan la infusión y se regresan a su casa, y la respuesta ha sido genial. Probablemente no sé si es que ustedes están usando los anticuerpos monoclonales, George. No, creo que no, porque recién esto es nuevo acá. Lilita. Pero hay casos de varios pacientes con diabetes acá en Lima. O sea, que su saturación no ha variado. O sea, llegan a triaje, miden la saturación, pasa el 6º, 7º, 8º día, ¿no? Y no baja la saturación y bueno, pueden retornar a casa. El manejo, si no baja la saturación, Lilita, si no baja la saturación, es el manejo en casa. O sea, medidas de soporte, paracetamol, hidratación, básicamente, ¿no? Pero no hay cambios en la saturación, si no hay pacientes o si las personas no están desaturando, entonces yo creo que no hay ningún problema porque se maneje en domicilio. El objetivo del manejo hospitalario es para el suministro de oxígeno, el otro objetivo es la hidratación del paciente, el otro objetivo es la nutrición del paciente, el otro objetivo es la corticoterapia y la anticoagulación.
Por esas razones nosotros hospitalizamos a un paciente que está mal. O sea, el suministro de oxígeno es dificilísimo en domicilio, ¿no? Hay pacientes que llegan a requerir 15 litros por minuto, que llegan a consumir cantidades importantes de oxígeno, y ese manejo no se le puede dar en domicilio. Obviamente no se puede dar en domicilio. Entonces, si Claro. el paciente está saturando bien, no requiere oxígeno, entonces el manejo yo creo que ideal es en casa, ¿no? Es en domicilio, pero siempre con el aislamiento, ¿no? Hasta los 21 días aislarse, mascarilla, aislamiento, distanciamiento, básicamente esas son las medidas, ¿no? Ah, ya. O sea que la saturación, la medida de la saturación, digamos que es el factor clave para saber cómo está evolucionando el paciente en todos los casos. Lilita, Correcto. es el pivote. Yo creo que, Ya. como les decía en un momento, si a mí me preguntan cuál es el elemento más importante que yo debo tener en mi casa, en mi botiquín, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que tener en mi botiquín y no me tiene que faltar, el elemento que no me tiene que faltar en el botiquín? El saturómetro, el pulsoxímetro. Ya, Eso no me tiene que ya. faltar no tiene que faltar en ningún botiquín de ninguna persona en el mundo. Tiene que tener, si la saturación está a menos de 94 o menos de 93, paren las orejitas y acudan a un médico o acudan a un hospital para la atención oportuna. La atención oportuna del paciente con COVID marca muchísimas veces la diferencia entre un paciente que se va a recuperar y un paciente que lamentablemente va a llegar a fallecer, ¿no? Ujú. George, y en todos los casos, si el equipo indica que la saturación es más de 94, quiere decir, en todos los casos es un paciente estable. ¿Me puedo yo confiar de alguna manera al 100% en este indicador? Eh, yo creo que sí, o sea, bueno, también tienen, o sea, los pulsoxímetros tenemos que comprarlos también en un lugar de confianza, ¿no? Claro, Un lugar, claro, claro. tiene que ser una marca también confiable. Pero yo creo que, Confiable. claro, si la saturación es más de 94, no hay problema, Lilita. Yo creo que sí. Otro problema, mira, otro parámetro que pueden ver es la frecuencia respiratoria. ¿Cuántas Ya. respiraciones por minuto está teniendo mi familiar o mi paciente? Sí. Usualmente la frecuencia respiratoria es 20 respiraciones en un minuto. Las personas normalmente respiramos 20 veces en un minuto. Si yo veo que mi paciente, mi familiar o mi amigo está respirando más de 20 veces en un minuto, yo creo que ahí también tengo que parar las orejitas, ¿no? Ahí también tengo que, digamos, consultar con algún médico o llevarlo a un centro de salud para que lo evalúen y para, digamos, la terapia oportuna, ¿no? Ujú. Ok, ok. Ya, muchas gracias. Ya, Lilita. Lisita creo que tiene una consulta. O Luchito, creo. Hola, primazos. Primazo, Muchas ¿cómo gracias por estás? toda la información. Una consulta, primazos. El oxímetro, ¿cuánto tiempo uno debería tomarse la medida aproximadamente? Porque a veces uno cuando creo que llega caminando, llega un poquito agitado, se pone y te sale una saturación un poco baja. Y, o sea, ¿cuánto tiempo uno debería estar monitoreando para dar una lectura más adecuada de cuál es tu nivel actual de saturación? Y lo otro es, digamos, el nivel, el porcentaje de saturación para hombres y mujeres en Lima es el mismo y en altura también es el mismo o está variando los niveles normales de saturación. A ver, Luchito, la primera pregunta. Gracias por la pregunta, primazo. Gracias por la pregunta, primazo. A ver, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes que dejar el saturómetro en el dedo para que empiece a leer? Generalmente, cuando todos los saturómetros empiezan a marcar un pulso, o a veces con sonido o a veces con un gráfico. Y segundo, cuando empieza a leer el saturómetro bien, es cuando recién empiezan a aparecer los números. Entonces, si tú te estás midiendo la saturación de oxígeno con el saturómetro y en tu saturómetro ya empezó a sonar una pulsación o ya empezó a marcar el dibujito del pulso y ya empezó a aparecer un número ahí, quiere decir que tu saturómetro ya está leyendo. En segundo, ahora, si tú dejas ese saturómetro en el dedo por un espacio de tal vez 20 segundos o un poco más, hay gente que lo deja mucho más, básicamente el número va a haber un número que se va a mantener estable. Entonces, cuando ya ves que ese número está estable y no está cambiando, esa es la medida de tu saturación. Con respecto a la pregunta de si la saturación de oxígeno es igual en hombres y mujeres, es igual. No hay ninguna variación entre hombres y mujeres.
Con respecto a la altura, sí hay una variación. Esa saturación normal del 94% es la saturación o es el valor normal de la saturación de oxígeno al nivel del mar. Cuando uno va subiendo de altitud, a medida, cuanto uno más alto sube, el contenido de oxígeno en el ambiente disminuye, el contenido de oxígeno en la atmósfera disminuye y la saturación de oxígeno baja mucho más. Entonces, dependiendo de dónde están, por ejemplo, yo he visto algunos reportes de Cusco o Arequipa. En Cusco ellos están utilizando como parámetro la saturación de oxígeno de 85 o 86%, si no me equivoco. O sea, si estás saturando más de 86%, todavía estás tranquilo. Pero si tu saturación baja por debajo de 86, ahí ya tienes que preocuparte e ir al hospital. Pero la saturación de 94 es básicamente a nivel del mar. Y otra cosa, Luchito, por ejemplo, en 24 horas, no, bueno, si una persona ya se contagia de COVID y está vigilando su saturación, usualmente lo que hace es medirse la saturación cada 3 horas. O sea, tú te mides la saturación, por ejemplo, a las 8 de la mañana, tienes un valor, a las 11 de la mañana tienes otro valor, 11, 12, 1, 2, a las 2 de la tarde tienes otro valor. Lo vas viendo, si uno de esos valores empieza a caer, tienes menos de 94 en algún momento, entonces, como te digo, primazo, ya tienes que contactar a un médico de confianza o a un centro de salud o a un hospital, ¿no? Para la terapia respectiva, y la evaluación respectiva, ¿no? Perfecto, primazo, gracias. Ya, primazo. Entonces, seguimos, creo que tenemos una diapo más, estábamos en el pulso oxímetro, y, esto es básico también conocer, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las secuelas a largo plazo? Como ustedes comprenderán, el COVID-19, el coronavirus, es una enfermedad que tiene poquísimo tiempo, ¿no? Empezó a finales de diciembre del 2019 y en China, y bueno, ya estamos 2020, 21, y más o menos un año y un poco más. Entonces, es un poquito difícil ahorita ver los efectos a largo plazo, pero lo que se conoce hasta el momento es que los pacientes que han tenido COVID luego podían desarrollar fatiga, ¿no? Cansancio, fatiga. Estos son pacientes con COVID severo, ¿no? Pacientes que han requerido hospitalización o pacientes que han requerido una UCI, ventilación mecánica. O sea, lo que refieren algunos es que han tenido cansancio, ¿no? Cansancio, fatiga, dificultad para respirar. Hay unos pacientes que se van a sus domicilios con unos concentradores, ¿no? O con balones de oxígeno, concentradores, entonces es para disminuir la dificultad respiratoria, la sensación de falta de aire. Algunos prefieren dolor de pecho, algunos todavía persisten con la tos, hay una tos residual en esos pacientes. O hay otros incluso que tienen, en realidad, déficits cognitivos no es la palabra, algunos problemas afectivos, cognitivos, ¿no? Ansiedad, depresión, olvidos, ¿no? Son frecuentes también en pacientes que han sido hospitalizados por COVID-19, ¿no? Creo que hasta acá ya llega la presentación, pero si tienen alguna duda... no, perdón. Posito va a hablar sobre las vacunas. Un tema importantísimo, ya en Perú también vienen las vacunas, en Estados Unidos ya están vacunando también, en la región ya hay muchos países que también han iniciado la vacunación, entonces, vamos a ver, Posito. Acaban de aterrizar las vacunas en Perú, muchachos, así que mucho por celebrar. Bueno, entonces, vamos a hablar brevemente sobre las vacunas. Es un tema que se dice controversial, pero en realidad no hay ninguna controversia con respecto a este tema. Las vacunas son elementos, son armas de la medicina para combatir muchas enfermedades infecciosas. Es más, gracias a las vacunas, en el mundo han desaparecido muchísimas enfermedades. La primera vez que se vacunó unas personas o la primera vacuna que se desarrolló es la vacuna de la viruela, ¿no? Cuenta que unos 200 años atrás, o más o menos, lo que pasó es que alguien observó que habían personas que tenían lesiones de la viruela, ¿no? Entonces, esta persona agarró esas lesiones de las viruelas y las empezó a administrar de alguna manera a otras personas sanas que nunca habían hecho la enfermedad. Y cuando se da cuenta,
estas personas que recibieron esos restos de esas lesiones de viruela, nunca se enfermaron de esta enfermedad, de la viruela. Y es así como nace la vacunación, de una simple observación. Ahora, estamos hablando de alguien que observa esto y que empieza a vacunar a muchas personas 200 años atrás, 150 años atrás, cuando no existía todavía la especialidad de inmunología, cuando no se sabía de la existencia de los virus y cuando no se sabía de la existencia de las bacterias. O sea, así de antiguas son las vacunas. Entonces, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es un fragmento es un fragmento o es un microorganismo que ya no es capaz de ocasionar ninguna enfermedad, pero que cuando es inyectado, cuando es inoculado a nuestro cuerpo, lo que va a hacer que nuestro sistema inmune lo reconozca y ese sistema inmune cree memoria. Cuando nuestro sistema inmune reconoce a este microbio nuevo que ha entrado a nuestro cuerpo y crea memoria de que este nuevo microbio entró a nuestro organismo, lo que va a pasar es que la siguiente exposición a este microbio, que probablemente va a ser la exposición hacia el microbio completamente fuerte y que viene de alguien que está realmente enfermo con esa enfermedad, nuestro sistema inmune lo que va a hacer es, va a reconocer a ese microbio y va a desencadenar toda una guerra en nuestro organismo para combatir ese microbio y para que no nos llegue a enfermar de manera severa. Ahora, esa reacción de nuestro organismo cuando nosotros estamos vacunados y esa reacción de nuestro organismo hacia ese microbio que quiere enfermarnos, va a ser una reacción que probablemente va a tener fiebre, va a ser una reacción que probablemente tenga alguna otra manifestación clínica, pero no va a ser una enfermedad severa. Es decir, con la vacuna no nos garantiza de ser completamente inmunes y no enfermarnos, pero lo que hace la gran mayoría de vacunas es prevenir que hagamos una enfermedad severa, una enfermedad con secuelas o una enfermedad que nos llegue a matar. Por ejemplo, cuando alguien se vacuna, por ejemplo, nosotros en Perú todos estamos vacunados contra la tuberculosis, ¿correcto? Entonces, a nosotros todos tenemos una cicatriz como esta, que es una cicatriz de la vacuna de la tuberculosis. Aún así, con un gran porcentaje de personas vacunadas en Perú contra la tuberculosis, hay mucha gente que se enferma de tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿por qué si una persona está vacunada con la tuberculosis se enferma contra la tuberculosis pulmonar? Lo que pasa es que la tuberculosis pulmonar es una forma limitada de tuberculosis. O sea, igual te vas a enfermar, igual vas a desarrollar esa enfermedad en los pulmones, vas a recibir tratamiento, pero no vas a hacer una forma severa de tuberculosis. Antes de que exista la vacuna contra la tuberculosis, por ejemplo, lo que pasaba con las personas era que se infectaban con tuberculosis, pero la tuberculosis no se quedaba en los pulmones, sino se iba al hígado, se iba a otras partes del cuerpo, se iba al vaso, se iba incluso al cerebro. Entonces había tuberculosis cerebral también. Entonces las personas se morían o quedaban con secuelas severas. Entonces las vacunas, si bien es cierto, no te hacen completamente inmune, no te hacen un superhombre, pero previenen que muchos de estos microbios causen una enfermedad severa. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entendemos ya cuál es el rol de las vacunas. Nos inyectamos un microbio, hacemos memoria en nuestro sistema inmune, lo reconocemos y lo combatimos de manera efectiva y no nos enfermamos de manera severa. Ok, ¿cómo desarrollamos una vacuna? Para desarrollar una vacuna, lo primero que se tiene que hacer es aislar el bicho, aislar el microbio que nos está enfermando. ¿Cómo aislamos el bicho o el microbio que nos está enfermando? Eso lo hacemos en un laboratorio. Una vez que aislamos el bicho o este microbio que nos está enfermando en el laboratorio, empezamos a hacer pruebas en animalitos. Eso se llaman modelos animales. Podemos usar ratones, podemos usar ratas, podemos usar monos, podemos usar cualquier tipo de modelos animales. Entonces, todo este tipo de estudios, estos estudios iniciales para reconocer una vacuna o para empezar a hacer una vacuna se llaman estudios preclínicos o estudios de laboratorio.
una vez que nosotros hemos refinado, la vacuna, ¿podemos ver un ratito el siguiente slide? Perfecto. Una vez que nosotros hemos refinado la vacuna, una vez que nosotros hemos aislado lo que queremos de ese virus, que por cierto, una vacuna puede ser formada usando un virus completo, por ejemplo, como el sarampión o como la rubiola. Lo que pasa con los virus completos es que simplemente los debilitamos o los matamos. Entonces, o podemos hacer un virus solamente usando una partecita de esos virus o una proteína de esos virus. Eso es otro tipo de vacuna. Y las vacunas nuevas que han sido desarrolladas con tecnología genética muy avanzada, que son las vacunas de Pfizer, por ejemplo, o la vacuna de Moderna, eso es una vacuna especial que es usando el material genético. Entonces, esos son varias modalidades de vacuna que nosotros podemos tener. Vamos atrás otra vez. Entonces, las fases para desarrollar una vacuna tiene que pasar por varias fases después de estar en el laboratorio. La fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 es probar la vacuna en un número pequeño de participantes, verificamos que sea segura y verificamos que te cree inmunidad. En la fase 2 ya aumenta el número de participantes, son cientos. Todos estos participantes tienen que tener la misma característica y se incluye un grupo al que se da un placebo, se da algo que es similar a la vacuna, pero no es vacuna, y se comparan los efectos. Y en la fase 3, que ya es lo que todos hemos estado viendo por las noticias día por día, que incluimos miles de participantes en muchos países y ya se estudia todas las características de la vacuna, efectividad, seguridad, y se usa un grupo que no recibe la vacuna para comparar cuáles son los efectos. Si una vacuna pasa a esta tercera fase con éxito, es decir, se ve que es efectiva, se ve que es segura y se ve que es muy favorable en todo aspecto para las poblaciones, entonces recién sale al mercado una vacuna. Es así como se desarrolla una vacuna, es así. ¿Cuál es el objetivo de esto? En mostrarles todo esto a ustedes, no probablemente que se aprendan las fases de una vacuna, pero es para mostrarles que se requiere de muchísimo trabajo, se invierte mucho dinero, se invierte mucho tiempo y se invierte mucho material humano para desarrollar una vacuna. En otras palabras, lo que nosotros vamos a ponernos en el organismo es algo seguro, porque ha pasado por muchos filtros, ha pasado por muchísimos estudios. Siguiente. Entonces, actualmente hay una veintena o treintena de vacunas que están en estudio o ya han salido al mercado. El grupo de vacunas que les puse aquí son las más relevantes porque son las que más escuchamos nosotros en Perú y acá, bueno, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Colombia. La vacuna que acaba de aterrizar en Perú, que es la última que está en esta lista, es la vacuna china de Sinopharm. La vacuna china de Sinopharm pertenece al tipo de virus inactivos. O sea, los chinos lo que han hecho es, han aislado el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, han debilitado o han inactivado este virus y los han puesto en preservantes y los han puesto en una solución para inyectar a las personas. Entonces, cuando nosotros nos inyecten esa vacuna, lo que va a hacer nuestro organismo es va a reconocer al virus, que no va a estar activo, que no los va a enfermar, pero vamos a desarrollar memoria, vamos a desarrollar inmunidad y cuando nos contagiemos, vamos a poder combatirlo. Ojo, una vez que uno se vacune, se puede enfermar, puedes hacer el cuadro clínico, pero lo más probable es que hagas un cuadro clínico muy leve. Ahora, ¿por qué nos vacunamos todos? El vacunarse no es una medida individual. Es decir, yo me vacuno y el resto, bueno, que los parto un rayo, que los parto un tren. No es así. El objetivo de la vacunación es una medida de salud pública. Una vacuna es efectiva cuando se logra vacunar a más del 80% de la población, porque de ese modo estamos garantizando que la mortalidad en absolutamente toda esa población disminuya o sea cero, y estamos garantizando de que los contagios no sean tan terribles. ¿Ok? Así que si el 80% de la vacuna de población se vacuna, está protegiendo a ese otro 20% que no se ha llegado a vacunar tan bien. ¿Ok?
Bueno, ya no quiero marearlos más con este tipo de vacunas, solamente especificar eso, y si tienen alguna otra pregunta o tienen algún comentario, felices de poder absorberlo. Yo quiero agregar algo. ¿Podemos ir a la última? Sí, claro. Donde las vacunas. Claro. Algo sumamente importante que Paul lo dijo, pero bueno, creo que es importante recalcarlo, es de que absolutamente todas las vacunas que estamos usando han pasado absolutamente todas las fases que se han tenido que pasar para poder determinar que las vacunas son adecuadas, son eficientes y son seguras. La vacuna de Sinopharm creo que terminó el trial, la fase 3, en noviembre o en diciembre. Y Pfizer y Moderna también terminaron sus trials y los han, o sea, y yo creo que a Perú van a llegar Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer. Son las 3 vacunas que ninguna vacuna se ha saltado alguna fase. Es más, un dato sumamente importante que yo se lo digo a mis pacientes todo el tiempo es la razón por la que estas vacunas han salido súper rápido ha sido porque se eliminaron absolutamente todas las trabas que siempre hay alrededor para poder hacer una vacuna. ¿Y cuáles son las trabas? Uno, el dinero. Obviamente cuesta mucho dinero fabricar una vacuna nueva. 2, la población que va a recibir las vacunas. Normalmente la gente no se anima a recibir una vacuna así nada más, pero en esta oportunidad hemos tenido más o menos, o sea, digamos que para hacer un trial, para una fase 2 y fase 3 de una vacuna, normalmente usamos X población. En estas vacunas, en la de Pfizer y Moderna, se ha usado 100 veces más la población que se usa normalmente en una vacuna. Y obviamente eso ha sucedido porque estábamos en una pandemia, con una enfermedad súper que nos había atacado, de tal manera nos había agarrado con los pantalones abajo, y tenía una mortalidad, hemos visto morir a mucha gente, y obviamente entonces eso animó a mucha gente que se inscribe en los trials. Ahora están empezando a hacer un trial de una vacuna auspiciada por Bayern, alemana, que en una semana se acabó ya los spots para los trials allá en Perú. Entonces, eso es lo que ha hecho de que esto suceda tan rápido. No ha sido que nos hemos saltado o se han saltado alguna fase, no ha sido de que hemos apurado o se ha apurado algo, simplemente ha sido que hubo mucho dinero que vino de todos los países para que puedan ayudar a que estas vacunas se puedan desarrollar. Se eliminó la burocracia y porque hubo una cantidad gigantesca de gente que se animó a participar en los trials. O sea, si es que esta vacuna salió rápido, ha sido porque obviamente todos nos tuvimos que poner las pilas, se tuvo que invertir dinero, todos los gobiernos tuvieron que dar todo lo que pudieron. Es más, muchos gobiernos empezaron a tener absolutamente todo listo para la producción de vacunas en masa, antes de que incluso sepan que una vacuna iba a funcionar. O sea, existía el riesgo de que iban a perder todo ese dinero que estaban invirtiendo. Pero obviamente la situación lo ameritaba, ¿no? Entonces, un punto súper importante es que todas estas vacunas, las 3 vacunas que van a llegar a Perú, e incluso quizás esta que va a empezar el trial alemán en Perú, son completamente, se han seguido absolutamente todas las reglas, no son unas vacunas apuradas, no son unas vacunas que se han improvisado. Es más, hay muchas preguntas de gente que dice, esta es la primera vez que vamos a recibir una vacuna de RNA, y sí, es cierto, nosotros no hemos recibido ninguna, pero son vacunas que tienen 30 años estudiándose, y son las vacunas que se iban a hacer para SARS y para MERS, solamente que, obviamente, todas estas vacunas, para desarrollar una vacuna regularmente se toma años, y bueno, SARS y MERS no se convirtió en la pandemia que se convirtió en SARS-CoV-2, entonces, obviamente, toda esa tecnología y todo lo que se había aprendido por 30 años sobre esta vacuna de RNA se usó para esta vacuna. O sea, en lo absoluto es improvisado, en lo absoluto es que se ha saltado ninguna regla, son vacunas que son efectivas y son bastante buenas, ¿no? Sí. Ahora sí, preguntas. No, ya dije todo. Marlis tiene Creo que los bombardeé de todo. Cuchito. Bueno, yo quería hacer... Perdón. A ver, vamos con Marlis, luego Lisita y luego Lilita. A ver, Cuchito. yo tengo una pregunta. Perdón. De las vacunas, ¿no? De la efectividad. Tu volumen, Cuchito.
A ver. Yo tengo una pregunta sobre la efectividad de las vacunas. Mucho se dice que el 90%, algunas son del 89%, otras son del 76%. ¿Cómo se mide la efectividad de una vacuna en ese caso? ¿Qué tan buenas son? Las personas que les pusieron la vacuna, ¿cuántas personas se Claro. infectaron? Sí, Ajá. y cuántas personas no se infectaron. Ahora, lo curioso de esto es, y lo bueno, es mira, Pfizer y Moderna tienen una efectividad de 94.5 y 95%, respectivamente. El Sinopharm creo que salió con 70 y tantos %, que no está mal. El Johnson & Johnson, que también es una que estamos esperando, que es buenísima, tiene 60 y tantos %, que tampoco está mal. ¿Por qué? Porque realmente lo que también entra es importante considerar es la mortalidad. La reducción de mortalidad de Pfizer y Moderna ha sido casi 100%. O sea, si te infectas, el hecho que tengas una enfermedad leve y no termines en el hospital usando una cama de alguien que realmente sí lo necesita, que está teniendo un infarto o alguien que tiene un accidente, es ya una ganancia. Entonces, estas vacunas tienen buena efectividad, pero las que no tienen una efectividad de 95% no es que estén mal, porque finalmente ya bajarle 60-70% de chances a que se te complique como moderado o severo, o que simplemente no tengas síntomas, es mucho. Es una ganancia tremenda. No estoy segura del número de la reducción de mortalidad de Sinopharm, pero estoy casi segura que probablemente también es bastante alta, como la de Moderna y Pfizer, que es casi 100% de mortalidad. Eliminando la mortalidad se convertiría en un virus cualquiera. Se convertiría en otro adenovirus o coronavirus que nos deja en la camita un rato, pero no terminamos matando a gente con el virus. Ahora, si una vacuna tiene una efectividad de 50% para arriba, ya es suficiente. Así que estamos bien. Por eso en algún momento cuando les escribí en el chat de la familia les decía, vacúnense con cualquiera de las vacunas que lleguen, no importa la nacionalidad. Creo que pero las Sinopharm vacunas tiene 70%, creo que Sinopharm es sí, 74%. 74, Pfizer es 95%, creo. Creo que Pfizer es 95%. Sí. Pfizer es 95%, Moderna es 94.5% Sí. y Sinopharm es 70 y tantos. 74, Sí. 76%. Pero igual, o sea, si están, como dice Paul, Está está bien. más de Sí, 50. Está súper bien. Gracias. Sí, Lisita. Primita. Yo tengo varias preguntas. Oh, me dice, ya. Bueno, ya. A ver, la primera es, ¿qué es la carga viral? Es la cantidad de virus que llega a tu cuerpo que debe empezar a replicarse. O sea, realmente es diferente que alguien te estornude en la cara a que alguien ha estado hablando contigo 6 pies de lejos, ¿no? O 2 metros de lejos. Claro. Lo que vas a obtener es un médico que esté expuesto a un paciente intubándolo, a otro paciente intubándolo, a otro paciente intubando, obviamente la carga viral se va sumando. O sea, es la cantidad de virus que llega a tu cuerpo, se va a replicar y va a pasar a tus pulmones, ¿no? Ahora, la carga viral en el ambiente, como en algún momento también discutíamos en la familia, la carga viral en el ambiente, en realidad no hay una forma que de manera clínica se pueda medir. O sea, de manera experimental se mide, pero no hay una forma, no hay nada que de manera rutinaria se mide. Eso no se mide, pero sí se asume que la carga viral de un paciente enfermo en UCI cuando uno le está poniendo un tubo es mucho mayor a la carga viral que uno podría recibir de una persona que tiene enfermedad leve en el supermercado a 3 o 4 metros de distancia. O sea, esas cosas se asumen, pero es la cantidad de virus que va a llegar a tu cuerpo y te va a enfermar. Y ahora, ¿por qué les comentaba lo de la carga viral? A ver, les comento. Lo que pasa es que a ver, primero, ¿por qué viene el uso o el tema de la famosa ivermectina y del dióxido de cloro? Bueno, tengo allegados que de manera preventiva, como muchos, incluso hasta políticos han estado haciendo, es entregar la ivermectina y el dióxido de cloro a poblaciones, poniéndolo como un tema de prevención. ¿Ya? Pero, no solamente, o sea,
conocimiento que tengo yo es por los tratamientos que se han aplicado a las personas que conozco que han caído con el coronavirus. Y es más, esa aplicación, esas técnicas se utilizan hasta ahora porque cuando un médico atiende a un enfermo de coronavirus acá, lo que hacen es darle un tratamiento de 5 días. En esos 5 días, el primer día, los 2 primeros días les dan unas gotas de ivermectina de 10 mililitros, me parece que es así, y dependiendo de la cantidad del peso. Y aparte les dan, me parece, paracetamol y otros medicamentos. Pero eso es lo básico. Debido a eso, estas personas que, comparando con las que no lo hicieron, no tuvieron la gravedad de las otras personas que cayeron en el tema de lo que es la consecuencia del coronavirus, porque hemos hablado de lo que hace el coronavirus. El coronavirus es un virus que se mete al cuerpo, pero no sabemos qué es lo que hace este virus al final, porque por lo que estoy viendo ahí, por todo lo que han hecho los estudios, en realidad las personas mueren por consecuencias del coronavirus, como es la falta de oxígeno en el cuerpo. Ahorita actualmente en el Perú lo que está pasando es que la mayoría de personas está falleciendo por falta de oxígeno. Es la consecuencia de lo que hace el virus, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo les preguntaba, porque si bien en la misma empresa que fabrica la ivermectina ha dicho que la ivermectina no cura, no previene el coronavirus, pero sí se está utilizando para hacer una baja en la carga viral. Y eso, a medida que han ido llegando los casos de los que tengo conocimiento y de las personas a las que yo les he ayudado a comprar la ivermectina, se ha ido dando, ¿no? Pero como les digo, no como un tema preventivo, claro, ni como una curación, sino para este tema de la baja de carga viral. Entonces, cuando a mí me explicaron inicialmente esto de la baja de carga viral, entonces, eso era lo que yo les decía y lo que repetía estos médicos que están tratando a los pacientes de coronavirus. Entonces, eso les quería comentar porque puede ser que en mi ignorancia yo haya estado diciendo algo errado, pero los casos están comprobados. Las personas que consumieron la ivermectina no es que desaparecieron, no es que desapareció el coronavirus. El coronavirus estaba, sí, y ha terminado su ciclo. Pero lo que sí pasó es que bajaron todos los síntomas que la enfermedad les pudo ocasionar, ¿no? Eso era lo que les quería comentar. Primero una cosita. Cuando uno hace investigación clínica, en investigación clínica hay una cosa que nosotros llamamos sesgo. Cuando hay sesgo y factores confusores. Cuando uno tiene sesgos o factores confusores en un estudio serio, con personas serias y que tienen muchísimo tiempo haciendo esto, hay formas estadísticamente de controlar esos sesgos, ¿no? O de eliminar los factores confusores. Como vimos al inicio en el cuadro que presentó George, que es la letalidad solamente de 100, solamente 2 o 3 van a fallecer y los que hacen COVID leve son más del 80%. Entonces uno fácilmente puede confundir al dar cualquier medicamento, o sea, ya sea ivermectina, ya sea paracetamol, ya sea rochaufa, lo que uno quiera, uno da cualquier cosa a esos pacientes y probablemente la mayoría le va a pasar mal. Entonces uno puede cometer la ligereza de decir que lo que hayan tomado, el medicamento que hayan tomado en realidad los ha salvado, cuando en realidad el progreso natural de la enfermedad es que solamente 20% caigan en enfermedad severa y de ese 20% solamente 2 o 3 mueran. Entonces, esa es una parte de Lisita. Uno tiene que tener mucho cuidado en interpretar los hallazgos o en interpretar la realidad. El segundo comentario es básicamente una observación. La región del Perú que mayor consumo de ivermectina tiene es Ica.
Esa es la región del Perú que mayor consumo de ivermectina tiene porque hay un veterinario que la ha estado promoviendo, la ha estado regalando, la ha estado recetando y qué sé yo. Entonces, y si uno analiza los cuadros de Ica, si uno ve los cuadros de Ica, Ica es la región de Perú con una de las mortalidades más altas en el mundo, e Ica es una de las regiones del Perú con las tasas de contagio más altas en el mundo también. Entonces, si la efectividad de la ivermectina sea cierta en cuestión de severidad y eso, no tendríamos una mortalidad tan alta en el mundo. Perú, aparte, ha sido uno de los países que más ha hecho, incluso desde el lado del gobierno, que ha repartido ivermectina. Y lamentablemente, y sabemos absolutamente todos, la primera ola que hemos tenido es una de las peores primeras olas del mundo en cuestión de mortalidad. Entonces, desde ahí nomás yo ya veo el primer problema con la ivermectina, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de más investigación con respecto a si usar este fármaco o no, porque la ivermectina es un fármaco, es un antiparasitario que se usa tanto en animales como en humanos. La dosis en animales varía y la dosis en humanos también varía, pero se utiliza por razones completamente distintas. Se ha probado y se ha estudiado en muchos países y la conclusión a la que se llega es que no hay ningún dato que respalde su uso que haya demostrado algún beneficio. Pero tampoco hay, es decir, hay estudios que dicen que sí puede ser beneficioso, que te puede ayudar, pero hay estudios que también te dicen que puede ser que no ayudan, incluso que te pueden empeorar. Incluso hay 2 estudios peruanos que hablan de que la ivermectina, hidroxicloroquina y otras cosas más bien empeoran el curso de la enfermedad. Entonces, son resultados mixtos. En lo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha levantado la prohibición, porque estaba prohibida, del uso de ivermectina, pero ha puesto como que una recomendación neutral. Dice, no lo recomiendan para COVID-19, pero tampoco desaconsejan o contraindican el uso de COVID-19, de COVID-19. Eso ya queda a criterio de los doctores. Yo creo que cuanto más avancen los estudios que están apareciendo ahora con ivermectina, sean estudios más controlados, sean estudios un poco con detalles mejores afinados y sean más cuidadosos, entonces vamos a ver la realidad, si es que ayudan o no. Si es que ayudan y si hay datos contundentes de que ayudan, vamos a ser los primeros en respaldarla, pero si hay datos que no son categóricos y todavía no hay nada, y más aún tenemos las observaciones de lo que ha pasado en Ica y todo eso, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en recomendarla. Personalmente, yo no la recomiendo, Lucy tampoco la recomienda, George tampoco la recomienda. Sí, hay que tener mucho cuidado en lo que puede causar cuando uno dice, por ejemplo, esto es la solución, ¿no? Entonces, puede ser de que la gente se confíe tanto y empieza a tomar eso, no baja la guardia y terminan siendo uno de los lugares más infectados y con mayor mortalidad. O sea, y si es que la misma empresa que lo fabrica dice, esto no te cura, no te previene, no, o sea, hay que simplemente tomar la información como lo que es la información que tenemos es mixta. Ya no podemos decir que no, aléjense o prohibido, pero hay que manejar esto con cuidado y gracias, la ciencia tiene algo muy particular y es que una cosa que sí funciona se va a comprobar muchas veces, o sea, se puede reproducir los mismos resultados muchas veces. Si es que uno no puede reproducir el mismo resultado muchas veces, puede ser de que simplemente hayan habido factores compulsores, que es una población en la que sí funciona, en otra población no funciona, entonces no podemos generalizar la recomendación por eso, ¿no? Porque todavía no hemos logrado de que los beneficios se repitan en muchos estudios para que, ¿no? Puedan darnos la tranquilidad de decir sí. Nosotros ese es su basamos nuestras recomendaciones en ciencia. Si es que la basáramos en anécdotas, sí, quizás también sería un poco más difícil, de verdad. Practicar sería un poco más difícil, pero por ahora es como que estamos neutros. Ahora,
Un último comentario antes ya para terminar. Ahora, primita, cuando uno hace un estudio sobre un medicamento y dice que disminuye la carga viral, uno tiene que hacer un estudio experimental para demostrar de que de verdad hay una disminución en carga viral. Y para hacer un estudio experimental demostrando que hay una disminución en carga viral, son estudios generalmente muy caros, son estudios que requieren de tecnología muy de punta y son estudios que yo creo que son muy difíciles de replicar en Perú. O sea, de verdad, primita, permíteme ser escéptico, pero yo no creo que haya un solo laboratorio en Perú, yo no creo que haya un solo grupo en Perú que pueda hacer un estudio demostrando disminución de carga viral. Eso lamentablemente no existe en Perú y son pocos los lugares en el mundo que pueden hacer ese tipo de estudios. Así que alguien de manera ligera afirma que está dando un medicamento para disminuir carga viral, no es científico, no es serio afirmar eso, porque lamentablemente no tiene cómo probarlo, ¿no? Entonces... Pero te comento, primito, que eso es lo que están utilizando los médicos, bueno, lo sé por lo huancayo. Lamentablemente de mi promoción se han enfermado los papás de 4 de ellas y no los han internado a 3 de ellos, 3 de las chicas no han internado a sus padres en UCI ni en los hospitales, porque ahorita lamentablemente estamos en la fase en la que tú decides quién va a vivir y quién no. Y si es una persona mayor, no los atienden. Entonces estas personas están atendiendo en su casa. Lo que están haciendo es darles ese tratamiento a las personas con la ivermectina los 2 primeros días y luego con paracetamol. Y luego a las otras personas, los que están graves, les dan el tratamiento con el oxígeno, el concentrador de oxígeno y otras cosas más, ¿no? Bueno, ya una de ellas, una amiga desesperada, quería colocarle dióxido de cloro a su papá, porque de verdad que ya le dicen qué más puede ser, porque cada día este señor necesita más oxígeno. Y una de las enfermeras le dice, mira, al final no pierdes nada dándole dióxido de cloro, así como otros dicen, eso sí yo la verdad no lo recomiendo, dicen que los ha podido levantar. Pero bueno, ya. Eso era una pregunta. Y la otra pregunta, sí, para acabar, es el tema de que actualmente, si bien lo que queda demostrado, y eso era, justamente por eso era mi lógica de por qué la gente utiliza pues la ivermectina. Me contaba una tía, mi tía Emita, que ella se acuerda que mis abuelitos, mi abuelito Sulpicio y mi abuelita Anita, utilizaban la ivermectina en las vacas porque les daba un bichito que les dicen el alicuy. El alicuy específicamente lo que ataca son los pulmones de la vaca. Entonces van carcomiendo los pulmones. Entonces se supone que la ivermectina mataba a esos bichitos y ya las vaquitas no se enfermaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto del coronavirus? Al final lo que hace, y también por lo que he estado escuchando, esas recomendaciones de los lavados de garganta con kion, limón y esas cosas, lo que hace es que dicen que el virus entra y se aloja en la cavidad, en la parte de la laringe. Ahí nace y se incuba y luego pasa por el esófago y se va a los pulmones. Y es prácticamente los pulmones, así como las vaquitas, que malogran los pulmones. Es lo que, bueno, eso era lo que me explicaban, ¿no? Es algo que les preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el coronavirus? Al final, la gente que está muriendo acá, y por qué, en este caso lo que decías, ¿no? Que actualmente, si bien la letalidad es de solamente 2.3%, la gente no está muriendo de coronavirus, sino está muriendo por las consecuencias que da el coronavirus. Pero al final, ¿qué es lo que te da? Por ejemplo, ahí, cuando hablábamos, cuando uno tiene coronavirus, ya no hay nada que hacer. Al final, puedes incluso tener consecuencias graves, como ahí han mostrado en sus láminas. Las consecuencias de lo que uno puede de lo que uno puede llegar a tener si tiene coronavirus. Entonces, eso, una vacuna
si bien lo que puede hacer es evitar y puede luchar contra este virus, al final una persona a la que le da coronavirus lamentablemente está cayendo pues, en un problema que le va a traer consecuencias al final siempre, ¿no? Claro. O sea, sí, va a haber consecuencias, pero definitivamente tienes menos chance de morir y menos chance de llegar a ser enfermedad severa, menos chance de ocupar una cama en UCI que le puede servir a otra persona. O sea, es decir, hay muchas ventajas, primita. Y una cosa sobre por qué cuando, por ejemplo, recibimos algún mensaje de WhatsApp o qué sé yo, con respecto a las gárgaras de esto, las gárgaras del otro, y que se aloja en porque el coronavirus se aloja en la garganta y ese tipo de cosas, ¿por qué eso no funciona, primita? Te lo voy a explicar rápido nomás ahora, y voy a regresar un poco a la lámina, a la segunda o tercera lámina que teníamos. Ustedes saben que el coronavirus es un parásito intracelular otra vez. Entonces, el coronavirus cuando llega a la garganta o cuando llega a la nariz, lo que va a hacer este coronavirus es, gracias a esta proteína de espiga o el spike protein, lo que va a hacer este coronavirus es, va a entrar, apenas se monta en la superficie de algo, lo que va a hacer es, va a tocar la puerta y abrir la puerta con la llave que tiene, que es la proteína espiga, y va a entrar a la célula. O sea, el coronavirus no se queda en la superficie de la garganta, no se queda en la superficie de ningún sitio. El coronavirus apenas llega y está en contacto con alguna mucosa, es decir, con algún revestimiento de la faringe, de la nariz o la boca, este virus entra de frente a la célula. Entonces, si está en la célula, para que tú puedas destruir ese coronavirus, vas a tener que destruir esas células. O sea, vas a tener que tomarte algo que queme esa célula. Es decir, vas a tener que tomar ácido muriático o ácido sulfúrico o algo que queme completamente esa célula para que pueda destruir el coronavirus. Porque si tú haces gárgara con lo que tú quieras, haces gárgara con agua con sal, haces gárgara con limón o con lo que tú seas, lo único que estás haciendo es darle líquido y refrescar a las células con todo el coronavirus que tienen adentro. Entonces, no sé si me entiendes eso, primita. Entonces, definitivamente, haciendo gárgaras con lo que tú quieras o tomando cualquier medicamento que tú quieras, no va a servir de mucho porque ese coronavirus ya entró dentro de la célula. Eso es básicamente por qué las gárgaras de lo que uno haga no va a servir de mucho y no nos va a salvar de nada. Ahora, la ivermectina, ¿por qué? Ahora, la ivermectina, esos casos que tú me cuentas, primita, son casos anecdóticos, ¿no? Son casos de 3 o 4 personas, o son casos de un animalito, son anécdotas, y en realidad no, hay muchísimo todavía, hay muchísimo que hacer desde el punto de vista científico para demostrar si la ivermectina sirve o no. Si sirve, gracias a Dios, entonces vamos a poder recomendarla y tenemos un arma más para combatir esta enfermedad. Pero si demuestra que no, lamentablemente lo que está haciendo la automedicación y está haciendo este tipo de cosas, cuando uno empieza a tomarlas, lo que está haciendo es simplemente retrasar el tiempo en el que uno busca la ayuda, que eso es básicamente lo que está pasando con muchas personas en Perú, ¿no? Ahora, con respecto al hidróxido de cloro, el hidróxido de cloro, lamentablemente, primita, no está ni siquiera está en categoría de medicamentos. El dióxido de cloro está en la categoría de lejías o blanqueadores industriales. O sea, no existe, si tú vas a una guía de medicamentos en cualquier país en este planeta, no vas a encontrar dióxido de cloro, porque sencillamente no lo es, no es un medicamento, ¿no? El dióxido de cloro nació producto de una estafa de un alemán, que empezó acá en Estados Unidos, un alemán que se vino acá a Estados Unidos a iniciar una especie de culto en un grupo que él tenía, que era como una religión, donde recomendaba una cosa que él llamaba MMS, o sea, MMS, o sea, que en castellano es solución milagrosa, solución mineral milagrosa, una cosa así, Miracles Mineral Solution, una cosa así le llamó el tipo. Y entonces, según él, curaba el autismo. Así empezó todo este cuento, de la mano de los antivacunas. Decía que el dióxido de cloro curaba el autismo. Luego decían que curaba no sé qué. Y luego decían que curaba. Ahora han salido estos
proponentes del dióxido de cloro que cura el coronavirus y que cura esto y que cura otro. Que en realidad, primitas, son mentiras. Como lo único que hacen es, tal vez no te va a envenenar y no te va a matar, pero sí lo que va a hacer es que vas a ocupar tiempo, vas a ocupar dinero y vas a gastar tus energías en perseguir cosas que no han demostrado ser de ningún beneficio y retrasar consultar a alguien que sí es especialista y alguien que sí te pueda ayudar al inicio de la enfermedad. Ese es mi comentario final. Bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, si no... Creo que Lilita tiene una pregunta, una consulta. Lilita, escuchamos. Lili y don Jorge. Ay, no, creo que dejé, no. Para mí está todo claro. Más bien, muchas gracias por el tiempo que nos han brindado y por toda esta orientación. Les agradecemos mucho, chicos. Gracias, Lilita. Cuchito, ¿tienes alguna acotación? ¿Tienes alguna...? Sí, yo solamente para agregar. Exacto, la automedicación en lo que respecta, yo como químico farmacéutica les diría que no se automediquen y el uso racional del medicamento también, ¿no? Porque la dosis exacta, que sigan las recomendaciones de los médicos, en mi punto de vista, ¿no? Ese sería mi comentario. Don Jorge también tiene un comentario. Gracias, Cuchito, gracias por tu comentario. Don Jorge también tiene un comentario, creo. Don Jorge, ¿lo escuchamos? Sí, gracias. Yo no sé si tengamos tiempo para un par de inquietudes. Sí, don Jorge, dígame nomás, dígame. Bueno, dale, pues. Entonces, la primera es para decir, no, a pesar de que todo está muy claro, muy bien explicado y todo, pero cuando se habla, o solamente es comercial, o bueno, no sé, que cuando hablan del pH del virus y que hay otras sustancias con un pH mayor, más alto, que lo elimina, bueno, es para aclarar ese tema, porque pues, ahí se ha hablado mucho también para apoyarme en un poquito lo que estaba diciendo la señora ahora. Segundo, en el tema de las redes sociales, pues yo no soy muy adepto a eso, salvo que sea de trabajo o de la familia, encuentro mucha información al respecto. Unas con buenas intenciones, pero también hay personas malintencionadas, entonces encuentro unos colegas de ustedes que hablan del tema de una manera, pues así como ustedes lo están hablando, era bien claro también, sobre los tratamientos de COVID, y también hacen recomendaciones particulares, y que, bueno, en fin, entonces hablan de las secuelas y hablan de las reacciones de la vacuna. Pues, normalmente las relaciones de la vacuna que nosotros conocemos, pues le dan a uno la piel y bueno, pero eso son mínimas. Pero han hablado hasta de una secuela más trágica, llamémoslo así, por decirlo de alguna manera, para que se note el ejemplo, cuando tiene que ver con la movilidad de las personas, hasta un 100% o en un porcentaje. Y así secuelas cerebrales, cuestiones de la vacuna, hablando, ¿no? De la vacuna, a largo plazo. No sé si, bueno, a largo plazo no sé. Entonces, para esas dos inquietudes sobre el pH, eso que nos explica qué quiere decir eso, y sobre las secuelas de la vacuna, si es cierto o no es cierto. Por ahí está un video que yo tengo una colega de usted, que por lo menos por el porte que tiene, uno asume que es la hablando del tema de las secuelas de la vacuna. A ver, don Jorge, voy a tratar de contestar brevemente sus dos preguntas. La primera con respecto al pH. El pH en realidad el pH es una característica química de las soluciones. El pH quiere decir qué tan ácido o qué tan alcalina es una solución. Entonces, el virus no es una solución. El virus es un virus, es un microbio. Entonces, por lo tanto, medir el pH de un virus, medir el pH no se puede. Es decir, no existe forma de decir cuál es el pH de un virus porque esa característica química lamentablemente no se puede aplicar a un virus o no es determinante. Ya, ok, ahí voy, mi amor, voy en un ratito. Entonces no se puede hablar del pH. Esas informaciones de que habla de pH, don Jorge, son informaciones falsas que todos recibimos en el WhatsApp, ¿no? La segunda pregunta era con respecto a la vacuna. Como explicábamos al inicio, la vacuna
las vacunas son desarrolladas en múltiples pruebas, con muchos estadios y probadas en miles y miles y miles de personas. Entonces, para que una vacuna salga al mercado, estamos hablando de un elemento que es bastante seguro. Ahora, ningún elemento va a ser seguro, ningún medicamento es seguro, ninguna cosa que nosotros hagamos, ninguna cirugía es seguro, 100% segura. Todos los medicamentos que nosotros consumamos, todas las vacunas que nos apliquemos, todos los procedimientos quirúrgicos a los que nosotros nos sometamos, siempre va a conllevar un riesgo. Es más, salir de nuestras casas tiene un riesgo, ¿no? O sea, si uno no quiere correr ningún riesgo, entonces uno se queda en una burbuja y nunca más sale a la calle. Entonces, básicamente, y como todo elemento y como todo en la vida, las vacunas también tienen riesgos, ¿no? Riesgos a que a un paciente haga alguna reacción alérgica, hay riesgos a que uno haga una reacción severa, nuestro organismo haga una reacción severa. Hay riesgos de que incluso ha habido casos en los que algunas personas han fallecido por ponerse una vacuna, pero estamos hablando de un fallecimiento en millones y millones de personas que se aplican la vacuna, ¿no? Así que mi consejo en dos frases sería: las vacunas son seguras, y la segunda cosa es vacúnense. Ese sería mi único comentario. Yo me tengo que despedir porque, como entenderán, mañana es lunes, Isa tiene que ir al cole y hacer muchísimas cosas. Los quiero mucho. Si tienen alguna otra pregunta, yo los dejo con mi hermano, con George. Lucy y yo estamos felices de contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes necesiten. Por favor, contáctenos a nosotros, contáctenlo a George, ya sea por WhatsApp, por correo, lo que sea. Así que, por favor, cuídense mucho, guarden las distancias, eviten las 4 cosas que les hemos dicho, usen las mascarillas, lávense las manos, y que Dios nos cuide a todos, que Dios los cuide a todos también. Les mando un abrazo, un beso de parte mía de Lucy y de parte de Isabelita. Una última, Muchas gracias. Muchas última gracias. pregunta, un ratito. Gracias, hermanito. Gracias, Lucy. Ofelia hizo una pregunta, no sé si lo están leyendo ahí en la pantalla, dice: Ofelia, buenas noches. Con respecto a la carga viral, ¿es correcto decir que si todos en casa están contagiados, deben igual dormir separados, aislarse todos por separados? Ya. Básicamente, básico. ¿Tú quieres contestar eso, George? ¿Yo me voy yendo o quieres que yo lo...? Como tú quieras. Sí, dale. Cuando una persona se contagia, cuando uno está en casa y uno está conviviendo con una persona contagiada, se aplica lo que les dijimos: mantengan esa casa ventilada. Obviamente es mejor aislar a esa persona. Si esa persona se contagió, claro, lo más probable es que si tenemos una persona contagiada y hemos estado en contacto con esa persona por unas horas o unos días, lo más probable es que también nosotros y el resto de la familia esté contagiada. Pero si esa persona tiene manifestaciones de la enfermedad como fiebre, como tos y otras cosas más, entonces es mejor aislar a esa persona dentro de la casa y usar mascarilla en todo momento dentro de la casa. No quiere decir que lo van a encerrar en una mazmorra y nunca lo van a ver. O sea, pueden compartir el mismo ambiente, siempre con mascarilla y manteniendo la casa bien ventilada. Los amamos, lo vemos después. Gracias, chicos. Ahora, Gracias. yo creo que el tema de la pregunta de Ofelia iba por si todos ya están contagiados, es posible que o sea, tienen que aislarse igual. Yo creo que ya no hay necesidad, o sea, si todos están contagiados, si todos tienen coronavirus dentro de la casa, yo creo que igual hay que tomar las precauciones, usar mascarillas, lavado de manos, pero digamos, claro, si hay una pareja de esposos, qué sé yo, que están contagiados, ya el aislamiento sería de toda la familia, ¿no? Ya no tendrían que dormir en habitaciones separadas porque, digamos, ya están contagiados los dos, ¿no? Básicamente el aislamiento sería de la familia con las demás personas, pero sí en la casa lo que yo recomendaría es que usen la mascarilla y el lavado de manos, que es básico y fundamental, ¿no? No sé si con eso respondí la pregunta de Ofelia. Creo que ya estamos... Pregunta absuelta, ¿verdad, chicos? Muchísimas gracias. Gracias, Ofelia. Entonces, nosotros también tenemos que alistar nuestra posición. Un agradecimiento muy especial y muy especial para mi esposa, para Andreita, que me ha apoyado con todo esto de la presentación. Nos ha apoyado en realidad a Paul, Luz y a mí. Nos ha ayudado con la edición, con los contactos, con la conexión a internet. Entonces,
Muchas gracias, Andreita, y bueno, un abrazo a todos. Como dice Polcito, que Dios nos cuide y bueno, sigamos cuidándonos, hay que aguantar un poquito más. Esta es una situación bastante difícil la que nos toca vivir, pero resistamos un poco más. La situación, ya estamos cada vez más cerca a ver la luz al final de toda esta oscuridad que es la pandemia. Sigamos cuidándonos, hacer más fuerza, usar nuestra mascarilla, lavarnos las manos, aislarnos de todas las personas y mucha fuerza a todos que estamos todos en esta lucha. Y bueno, ya, como les digo, ya vamos a ver finalmente la luz al final de toda esta oscuridad que ha sido la pandemia, ¿no? Hay que resistir un poco más. Mucha fuerza a todos en casa y bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias.